Amigos y amigas, aquí estamos todos nosotros nuevamente para hacer cuarto capítulo ya de Al Toque, esta nueva cita que tenemos. Y hoy un programa espectacular. Voy presentando a quienes hacen posible esto y hoy con muchas controversias, muchas idas y vueltas en la previa y en el viaje a este hermoso lugar. Yo creo que tenés que pedir a alguien que te traiga a la próxima. No, mentira. Presento a mi querida compañera de equipo, a la señorita Pepo Benítez. Hola. Pepo, ¿cómo estás? Mira, te recibo con mi mate. Eso puede que solucione muchos problemas. Bueno, bien. Mate de palo santo. Yo quiero contarles que estuve un poquito después de un evento el sábado. Pasé por la feria de Costanera Sur y digo, quiero mate de palo santo. Mate de palo santo. Dije, ¿por qué? Porque lo tengo que llevar al programa a darle ricos mates a mi compañero y por supuesto que a los invitados que cuando vienen toman mate. Sí, les encanta. Les desde encanta. Ya. Sí, muy bueno, veo y confieso que hasta aquí, en mis 30 y pico años de vida, no había visto nunca uno de ese modelo. Porque tenés mate de calabaza, mate de madera, de chapa, hasta de la pezuña de la vaca, no sé si vieron alguna vez. Mi madre tiene en su colección, tiene creo que 2 de esos. En Paraguay se estila mucho la pezuña de vaca porque es grandota y no sé el sabor, pero en Paraguay usan el cuerno, ¿viste? Claro, del buey. Sí. Sí, del buey. Del buey, sí, iba a decir vaca, pero no, el buey es el que buey tiene los cuernos así. Claro. No, los otros cornudos no. El buey. No estamos hablando del animal, gente, del animal. El de 4 patas. De 4 patas, de 2 patas no. No. Y se hace también tereré, sale riquísimo. Mira en esos vos. mates. Y bueno, ¿vos sabés cómo se cura un mate de palo santo? No tengo la más mínima idea. Te cuento esto lo que me pasó, una anécdota. Cuando estoy buscando precios, pues tampoco quiero pagar $1.000.000 por un mate de palo santo. Sabemos que es un poquito más caro, pero bueno. Me dice el vendedor, ¿sabes curar el mate? Le digo, sí, tengo mates de madera, le digo. Lo curo como he curado todo. Como uno sabe. Claro. Y me dice, ¿por qué? ¿Tenés alguna recomendación? No sé, me dice. Entonces, ¿para qué me decís? ¿Sabes o no sabés, viste? Claro. Entonces me entró la duda porque me dice, no, porque si no lo sabes curar, se rompe, me dice. Y me agarró. Un frío en el cuerpo. Sí, no, dije yo, no se me va a romper un mate. Y empecé TikTok. Tic, 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 Como tic, tic. nuestro amigo Elian que dice, todo está en listo, TikTok. ¿Cómo se cura el mate de palo santo? Y empecé, se cura con grasa, puede ser manteca o aceite, le pones yerba adentro usado o no, yerba usada, yo usé yerba usada, y lo dejas ahí reposar. En algunos videos decía 2 horas, en otros videos lo que había era todo el día, 24 horas. Hasta más días algunos dicen, bueno, 2 días. Claro, yo dejé 2 días repitiendo el proceso. Grasa o aceite, yo le puse manteca porque me gusta el olorcito a manteca que genera ahí con el palo santo. Yerba usada, 24 horas. Repito, 2 veces lo hice. Y ya está, estamos inaugurando el mate de palo santo. Ahora te voy a dar uno, a ver a qué te sabe, porque yo acabo de probar uno. Y salió buenísimo. Salió buenísimo, buenísimo. Mientras tanto, como ya lo saben, abrimos nuestras redes sociales. Desde ya pueden sumarse a cada una de las cuentas de Al Toque, nuestro programa. Twitter, TikTok, Instagram y Facebook disponibles para ustedes, nuestros queridos seguidores. También a las redes de Improx TV. En las mismas plataformas nos encuentran como Improx TV OK en todas las cuentas. Y también, por supuesto, pueden seguir e ingresar a la página de Beckin. Allí van a encontrar todos los productos que esta fabulosa línea de cosmética tiene para todos y todas ustedes. Además, como ya lo saben, estamos en vivo desde la cuenta de Improx TV, acompañándolos a ustedes que ya se suman en el super chat y eso está buenísimo. Acá nos dicen, al fin miércoles, ¿sí? Llegamos a la mitad de la semana y con
la expectativa de que se viene un fin de semana largo nuevamente, a los que les toca bien y a los que no, bueno, mañana, por supuesto, que tendrán el Día del Trabajador y la Trabajadora, pero bueno, seguimos con mensajes. Hola, soy el Valen. Gracias, querido Valen. Abrazo grande. Acá Pau nos dice, esperando a Ángela. Hoy, no sé si podemos adelantar el programón que tenemos. Pero tiene data ese. Acá tenemos un oyente y una seguidora que nos dice, esperando a Ángela. Hoy una artista de alto calibre en Al Toque que vamos a recibir para el cierre del programa. Así que los que están del otro lado, a esperar, a aguantársela un poquito. Mientras también me saluda, o no saluda, mejor dicho, Fran, otro vagoneta que está ahí del otro lado. Seguramente estará con Elena y toda la tribuna Kids que nos sigue. Y por supuesto habilitamos nuestro WhatsApp. ¿Querés comunicarte? ¿Querés contarnos cómo pasaste el fin de semana? Un fin de semana que tuvo muchas novedades, muchas heridas que quedaron del fin de semana. ¿Cómo la pasaste vos? Parte bien y parte mal, lo voy a decir. Primero el WhatsApp, 15 38 87 83 62. Repito, 15 38 87 83 62. Y bueno, repasamos, porque en minutitos tenemos ya la primera sección, mientras tomo un matecito. Tómate el mate. Que, bueno, el fin de tuvo un encuentro familiar. Bien. ¿Encuentro familiar solamente? ¿O algún encuentro más grande, no sé? Ese encuentro... ¿Con tu mamá, con tu papá? No, con mi mamá, encuentro con mis hermanos. Bien. Y eso decantó a una reunión que hace años nos tiene en ese momento con mis hermanos de mirar fútbol, ¿no? Se dio el superclásico. No voy a decir nada que seguramente muchísimos de los que nos ven y nos van a ver en las redes sociales vieron. Algunos disfrutaron y otros sufrieron. Y yo quedé en el segundo bando porque lamentablemente mi boquita... Llora, me llama, implora, se recuerdo. Mi boquita, querido, me cayó ante River sin atenuantes. No hay nada que decir. Fue un partido hecho y derecho por el Millonario, que felicitaciones si hay hinchas de River del otro lado. Y sé que hay, porque hoy me estaban gastando más temprano. Como dice Sheldon, estás mintiendo, no estás felicitando a nadie, estás mintiendo. Masticamos cierta bronca, pero bueno, son cosas que pasan, deporte. Después, es lo bueno que tiene el fútbol, ¿no? Capaz que aquellos que no te escribían hace días, semanas, meses y hasta años, ves que te cae. Ahí está, vamos, cae bien. Para River. Así que, bueno, así fue el fin de... No, de todas maneras lo disfruté muchísimo. Y hoy acá, con todos y todas ustedes, con este programón que tenemos por delante. Recuerden, estamos en vivo hasta las 15:30 y vamos a estar abordando muchos temas que tienen que ver con la actualidad. También hoy... Y ya me adelanto y les dejo a todos los que nos están viendo, los que estuvieron participando en el sorteo de las pizzas de Michele. Sí. Increíble, gente, la verdad, Gracias, porque estalló el sorteo. Fueron cientos los que se sumaron, los que participaron. Y bueno, que todos tenemos hambre. Todos tenemos hambre. Llevamos ese espíritu. De hecho, lo veíamos acá con el equipo. Dijimos, bueno, vamos a hacer este sorteo, a ver qué sucede. Increíble, la verdad que les agradecemos a todos y a todas los que se sumaron, los que participaron. Hoy se van los premios de Michele, así que aplausos para Michele, que se copó, que se sumó y en las redes realmente tuvimos muchísima repercusión, así que muchísimas gracias. Ahí está. Y hoy durante el programa, así que los invitamos a quedarse, a no moverse ahí, vamos a hacer el sorteo que va a tener a 3 ganadores, porque tenemos la cena y 2 pizzas delivery. Así que cuando tengamos todo organizado y está todo en manos de nuestra querida Sofi, a quien saludo. Che, no saludamos a nadie, qué mal que estuvimos, ¿eh? Me empezaste, voy a decir algo acá. Pepo me viene cuestionando y criticando desde que salimos desde nuestro otro lugar de trabajo por mi suéter. Mira mi suéter, ¿qué tiene mi suéter? Dice que le doy o aparento a adulto mayor, por no decir viejo, ¿no? No, yo voy a aclarar. Viste que él siempre está como diciendo, bueno, tengo 30 y pico, 30 y largos, 30 y esto. Y esto alguien seguramente va a escribir, tenés razón, me va a decir, pero se viste como un poquito más grande de lo que aparenta o lo que tiene de edad, ¿no? Entonces digo, bueno, pará, hoy quise sacar una foto en el otro lugar
Y me dice, tengo este. No, déjate el buzo. Era peor lo de abajo, ¿no? Bueno, cosas que pasan, Pepo. Ya vamos a coordinar la estética. Y ya que hablamos de estética, saludamos a Sofi, que está acá. Sofi, una genia total que nos acompaña en las redes y también está presente aquí en los estudios de Improx TV, y al querido Hacker, que está también acompañándonos con toda su magia, con toda su destreza en los controles. Se pone en marcha el super chat y eso está buenísimo porque ustedes están del otro lado. Acá nos saluda el querido Ale Cañete y dice: hola, ¿cómo están, chicos? A vos, Ale, no te voy a preguntar nada por el domingo porque ya me verdugueó en otros lugares. Me estoy comiendo un alfajor, dice Ale. Bueno, qué rico. Sí, paréntesis. Sí, te estoy esperando una patada en el pecho, si hay algún colaborador o colaboradora, porque literalmente me morfó un pebete antes de llegar. Dije, otra vez sin comer al aire, ¿no? Ya veo que un día esto caigo ahí medio redondo. Así que nada, estamos ahí todavía procesando esa información. Mientras siguen llegando saludos, y está buenísimo que ustedes también se conecten. Dice, jaja, para los que somos neutrales fue un gran partido, dice Pau. Bueno, gracias, Pau, por tu mensaje. Dice, aguante, chicos, muy bien. Fran nos dice, ¡vamos, Boca! Dice, Boca. ¡Dale, Boca! Y Ale, por supuesto, aguante, River, dice. Desde ya, la alegría hoy es millonaria con lo que pasó el fin de semana. Y encima también algo que volaron al director técnico de Boca. Pobre Gaguito ahí. Duró un suspiro. ¿Tenés ahí una data para tirar o qué? No, la data es que, lo que uno sabía y que se iba manejando era que supuestamente le iban a dar continuidad, pero se ve que Riquelme y el Consejo de Fútbol dijo, bueno, chicos, hasta acá llegó la suerte de Gago y su cuerpo técnico, y volaron a quien hace 6 meses había asumido como técnico. Y bueno, ahora, como suele suceder y pasa siempre, la danza de nombres de técnicos que podrían llegar a venir, pero lo cierto es que Mariano Ron, técnico de la reserva, se suma al primer equipo. Así que bueno, cosas que pasan y que nos llevan al fin de semana, ¿no? Que estuvo el Superclásico. Seguimos adelante, si te parece, Pepo. Seguimos adelante con lo que se nos viene. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Tenemos nuestras secciones habituales, tenemos invitadas que van desde lo que tiene que ver con la salud mental, que es fundamental hablar de eso si tenés hijos, hijas, amigos y amigas que atraviesan alguna situación que digamos encierra esa problemática. Bueno, quédate porque vamos a hablar con una profesional que nos va a brindar recomendaciones específicas sobre el tema. Y también cerramos el programa, luego del sorteo, con la cantante consagrada, que es de acá, de nuestros pagos de Berazategui. Ángela Navarro estará dando el cierre y el show final de esta 4ª emisión del Toque aquí desde Improx TV. Me encanta que vamos cerrando casi todos los programas, o fueron todos. Casi todos los programas. El anterior no. El anterior no. Con una artista local, de Berazategui, y también puede ser de otros porque nos estuvieran escribiendo, así que ya vamos a organizar la agenda para poder traer a artistas emergentes, ¿no? Y hablando de música, ya el chat de ahí de YouTube, de Improx TV, ya está la encuesta. ¿Escuchaste lo nuevo de Lali? Sí. ¿Escuchaste? Sí, bueno, sí. Ahí empiecen a votar ahí si escuchaste o no escuchaste. Ayer a las 9 de la noche se lanzaba el nuevo álbum de Lali. Estuvo haciendo un vivo unos minutos antes. Estuvimos ahí, yo estaba ahí conectada. Ay, me encanta. El álbum se llama No vayas a atender cuando el demonio llama. Muy interesante. Tiene muchas colaboraciones. Dillon, Duki, Miranda y otras más. Son 15 canciones. Ella ya... 15 canciones. 15 canciones. Wow. Bastante para lo promedio, generalmente son 13 canciones como 10, mucho. 10. Entre 13 ya es como que un montón, pero 15, increíble. De las cuales ya unos días antes estuvimos conociendo, 4 de ellas estuvimos conociendo, que se fueron adelantando de forma individual. Pero bueno, ayer a la noche, a las 9 de la noche, en todas las plataformas digitales ya podés escuchar el nuevo álbum de Lali. Y les cuento un poquitito, ¿no? De qué se trata.
ella, bueno, obviamente muy emocionada y agradeciendo en las redes sociales, dice: hoy sale No vayas a atender cuando el demonio llama, solo voy a decir, que el corazón está puesto en esta pieza, dice, en este álbum. El mío y el de cada artista que participó. Agradeció ahí a Dillon, a Duki, a Miranda, por cantar conmigo y elevar todo tanto, dice. Gracias a mis amigos por apoyarme, a ustedes por esperar y bancarme siempre. Así que, si podemos, mientras vas preparando... Hacker, el primer video para ver. Yo estuve escuchando. Se van a dar tiempo. Pero ya este había salido hace 6 días atrás. 33, el tema con Dillon. Sí, Quiero repasarles un poco. Bueno, voy a leerles un fragmento que a mí me encanta. Dice: y ahora soy yo la que le gana el tiempo. Ya caí, me morí, renací, me quedan los recuerdos y ahora no. Ya no me lleva el viento. Ya caí, me morí, renací y es mi mejor momento. Wow. Y un poco Lali, la que sigue en la carrera y como ustedes recordarán cómo empezó, ¿no? Desde chiquititas, Casi Ángeles, salió su carrera solista, pero desde Sony, todo esa cosa que siempre Sony es característica en los artistas jóvenes, ¿no? Como muy... En los teens. Sí, muy teens, muy de princesas, muy Disney. Claro. También, ¿no? Y ella como ya no quería eso. Y empezó a cambiar, como no aceptaban sus cambios, dijo, bueno, yo me pongo mi propia productora. ¿Cómo lo ha hecho el Indio Solari? Te iba a decir eso. El Indio Solari. Los Piojos. Bueno, también recuerdo, creo que Callejeros, la banda de rock. Muchísimos dijeron, bueno... rompemos la hegemonía, ¿no? De las disqueras, las compañías que entendemos que también es por un lado económico, ¿no? Es decir, bueno, ahora me encargo yo, lo produzco yo, lo distribuyo yo y la referencia es mía. Exactamente, hago lo que yo quiero, como quiero, y realmente se fue viendo a otra Lali desde que empezó. Sus 3 o 4 álbumes atrás empezó como ese cambio, ¿no? Esa disrupción. También un poco lo que a ella le pasaba. Y si podemos ver el primer video, cuenta un poquito sobre esto que estamos hablando. Ahí, en esa entrevista con Olala. Vamos. Es parte de una de las canciones para mí más importantes en este álbum. La canción se llama Plástico y dentro de esa canción digo: no vayas a atender cuando el demonio llama, y cuando la escuchen completa entenderán por qué me parece tan importante esa canción. ¿Quiénes serían los demonios? Muchísimos, hay que tener un cuidado total. Pero es una linda advertencia: no vayas a atender cuando el demonio llama. Y si atendés, igual al frente, vas para el frente. ¿Por qué el título? Esa frase es parte de una de las canciones para mí más importantes en este álbum. La canción se llama Plástico y dentro de esa canción digo: no vayas a atender cuando el demonio llama, y cuando la escuchen completa entenderán por qué me parece tan importante esa canción. ¿Quiénes serían los demonios? Muchísimos, hay que tener un cuidado total. Pero es una linda advertencia: no vayas a atender cuando el demonio llama. Y si esa canción lo hace con Duki, que se llama Plástico, como ella decía, y... esto de que no vayas a atender al demonio, no vayas a atender cuando el demonio llama, es muy interesante. Y vestidos apretados, brillando en la oscuridad, están cerrando tratos y yo me quiero escapar. O sea, las letras son muy disruptivas, transgresoras. Y si podemos ver el segundo video también, justo ella está viviendo un momento... con mucho laburo y con muchas cosas, ¿no? El fin del amor, que estuvimos en el primer programa fue, en el primer programa sí. Fue que se inauguró la segunda temporada. En el medio de la primera temporada y la segunda temporada. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Dale. ¿Qué decía Te mandé ella? directo a Spotify a que veas el setlist y ahí te encontrabas con que en una canción que se llama Plástico canto junto a Duki y otra canción que se llama 33 es junto a Dillon, mi amado Dillon. Así que los muchachos ahí sumándose a este disco me da mucho orgullo. Son dos argentinos que nos representan increíblemente bien en la música y lo que aportan está buenísimo. Duki se recopó, escuchó el disco, me dijo que quiero estar en esta canción. Dillon lo mismo, vino, le mostré cuál imaginaba que era una canción posible para él y me dijo de una, se metió, grabó, escribió. Así que los dos muy generosos de participar de mi música, la verdad. Qué bueno, ahí está. Un pequeño paréntesis. ¿Team Duki o Team Dillon?
Porque acá ya me tiraron A ver, pará, la ¿qué sugerencia, el veneno. ¿Quién fue ¿Quién? el atrevido? No, esto o la atrevida. Se me ocurrió ahora, Ah. pero... No, porque veo el superchat que me encanta que estén ahí. Acá Cami nos dice Duki. Entiendo que debe ser Team Duki. Sí. Yo juego por la otra vereda. Por Dillon. Prefiero a Dillon. Y Dillon, lo que pasa es que tienen, para mí, ¿no? Y esto... Tienen dos perfiles a la vez similares porque son los nuevos artistas de esta era, de argentinos, y que tienen muchos seguidores y que tienen mucho talento por separado. A mí me llama mucho la atención Dillon por esa transgresión en las letras y que... ¿te acordás antes? Bueno, ¿te acordás? Acá se nos va a caer la sota. Se caen las dos sotas. Se cayó la Tres. sota. Toing. Las canciones de rock eran... sus letras era transgresores, contra contando lo que estaba pasando en la sociedad, algunos reclamando a la política, muchas canciones como Callejeros, ¿qué otras más? No sé, se me fue. Bueno, El Indio es para mí uno de los más grandes. Sin dudas. Y hoy me parece que Dillon, también Duki, desde su lugar, ¿no? Un poquito más reservado, se animan, ¿no? Se animan a esto y justo me lleva a esta placa la imagen hacker, si podemos mostrar. ¿Por qué? Porque en este tiempo y en este gobierno, estos artistas como Duki, Lali, María Becerra, Dillon también, ¿no? Están como muy expuestos y este gobierno como que se los ha cargado encima. ¿Por qué? Por decir lo que piensa, ¿no? Y me gustaría mostrar esa placa en una entrevista también de Lali. No sé si lo tenemos ahí. Ahí, para que estoy buscando. Bien. ¿Si lo tenés? Mientras tanto, Sí. Pepo, vamos saludando a los que están en el super chat porque, bueno, se quedaron con otras cuestiones que fuimos hablando. Acá nos dice Francisco, los dejamos ganar o si no se ponen a llorar, bueno, referido al partido. Ale dice, amigos del chat, pongan like, suscríbanse y activen la campanita. Bien, nos recordaste, Ale. También los invitamos a sumarse a nuestro canal en Improx TV para que se suscriban, activen la campanita y sigan toda la programación que tenemos en Improx TV. Nosotros al toque estamos todos los miércoles de 13:30 a 15:30 y por supuesto que la idea es poder compartir este espacio con todos y todas. Amamos a Lali, nos dice Cami. También acá Fran sigue con los mensajes y dice... estoy en Varela. Bueno, gente de Varela, por supuesto. Acá, la propia ciudad de Berazategui, todo el conurbano, todo el país y todo el mundo que se conecta a través de Improx TV. También nos saluda Javier, dice, vamos chicos. Dale, gracias ¡Vamos! Javi. Y acá, este usuario que... ¿Qué ponen acá, por favor? Vos te reís solo, pero yo no estoy viendo nada. Dice Dillon es cuca. No sé qué quisieron poner. Oh, La están picando. Se picó. Se picó el chat, gente. Tirame fuego, hacker. Tirame ruido de hecatombe. Se pica el chat, ¿viste? Ahí abrimos un debate. Me encanta. Team Dillon y Team... ay, se me fue. Duki. Bueno, pongo la camiseta de Dillon. Duki también... como El Diablo, creo que se llama la canción de Duki, una de las canciones, también habla un poco de la realidad. ¿Por qué? Porque vienen de municipios como del oeste, La Matanza, Moreno, igual que los otros artistas, ¿no? Que tienen que contar. Y esto, por ejemplo, Lali en una entrevista dice, ¿no? Decir algo que me parece interesante en una canción es un hecho político, ¿no? Y no hay que ser política para hacer... para que sea eso. Para que sea eso, ¿no? Y otra de las frases que dice es subirme a un escenario y decir algo que me parece que a alguien le puede servir o que podemos estar alineados con lo que sentimos o lo que pensamos es política. Esto también, ¿no? Como que cada vez son artistas, hacen arte. Y lo artístico y el arte también es política. Entonces, fueron muy criticados en su momento, muy criticados. Pero bueno, se ve que no convenció mucho a los seguidores más que nada.
a los seguidores de Lali, de todos estos artistas que fueron vapuleados por este gobierno, y siguen ahí bancando, porque esto también es como el deporte, como el fútbol. Uh-huh. El fútbol no tiene que separar. Bueno, los artistas tampoco debería hacer eso, una película, una canción, el cine, por ejemplo, también. Creo que ese es el mensaje que trata de dejar Lali y que por eso es tan querida por los fans. Uh-huh. Y por supuesto que se viene el segundo Vélez. Wow. Ya, segundo. 2 fechas agotadas. Va por una tercera que se está por agotar y es la primera mujer, la primera cantante argentina en llenar un estadio de Vélez. Increíble, sí. O sea, hizo historia esta mujer. Así que esto es mi humilde en Pepoteca. Traemos el lanzamiento de este disco de Lali y esperamos seguir hablando de ella y de los éxitos que se vienen. Por supuesto. Mientras tanto, seguimos con el superchat que está ahí a full. Ale que vuelve y se suma ahí con su mensaje. Me llegan WhatsApp a personales que tenemos seguidores, los peques que están ahí. Frank que nos mira camino al oculista. Con el celu está ahí. Ahora voy a compartir la foto al hacker para, bueno, tenemos tribuna de pequeños y peques que están copados con el programa. Yo tengo algo especial para los peques. Ah, bueno, si querés lo guardamos como sorpresa. Yo ahí... No, hoy no, en otro programa. No, chicos, por favor. No me apuren. Claro. Así que ahora le voy a mandar el mensaje, la foto a Gus para que la tengamos ahí, poder compartirla. Y a ustedes también, por supuesto, los invitamos a conectarse a el Improx TV. Ahí está, en YouTube nos encuentran @Improx TV. Activan la campanita, se suscriben y miran toda la programación que se va sumando, sí, se va sumando. Muchísimos más programas que van a ir incorporándose poco a poco a Improx TV, así que es un lindo proyecto. Un lindo proyecto que va caminando y que va creciendo. Y que acá nos dice Pau, nos mira desde Rosario. ¡Vamos! Mira vos, qué lindo. Que tema pendiente, no conozco Rosario. No, ¿en serio? Pasé por Santa Fe una vez que viajé a Mendoza. Ay. Que era más pibe, más chico, iba con mi padre. Y pasamos por Santa Fe, por el puente ahí, y hicimos una parada como técnica y después seguimos. Y no conozco Rosario. Yo tengo una compañera de trabajo que es rosarina. Ella es de la República de Rosario. No le digas Santa Fe porque se ofende. Perdón, Pau, si metí ahí la pata. No sé si será Pau, será de esa forma, pero mi compañera de Rosario no soy de Santa Fe, soy de Rosario. O sea, como que los rosarinos tienen esa cosa, soy de Rosario. Bien de pertenencia, Bien de pertenencia, ¿no? Sí. Bueno, acá nos dirá Pau si podemos decirle rosarina o santafesina, ¿no? Ya creo que hubo una piedra de allá. Decime cómo corresponde. Suelo meter la pata, Pau, así que no te extrañe. Acá nos preguntan, ¿cuándo se hace el sorteo? Sí, tranquilas que... Yo, según la grilla y la productora ejecutiva y todo, a las 14:30. 14:30. Así que... Pero vos quedate, porque tenemos un montón todavía. Sí, ya vamos a ir buscando el próximo encuentro. Vamos a meternos con la actualidad, con un tema que no deja de ser importante y ya vamos a tener la conexión cuando se sume la entrevistada para hablar sobre salud mental, ¿no? Estamos en una época donde esto no deja de ser importante porque justamente tanto niños y niñas como adolescentes tal vez son los sectores que más afectados se ven por lo que se genera con esta problemática. Así que en un ratito vamos a sumar a una invitada especial. Mientras tanto, refrescamos las vías de contacto y nuestras redes sociales, por supuesto, para que ustedes también se sumen. Y como hicieron los cientos y cientos, y no exagero para nada, que participaron en el sorteo que se hace en un ratito, también a todos los que ven nuestros videos, nuestras publicaciones, ahí de la mano de la genia de Sofi que se mueve con precisión y velocidad. Ya saben, en las redes sociales de Al Toque pueden encontrarnos en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook, @altoque.tv, y también, por supuesto, sumarse a las redes de Improx TV con cada una de las plataformas que ya mencioné. Improx TV OK, allí tienen la posibilidad de
encontrar también todo el contenido que no solo nosotros, sino también todos los programas de este canal tienen para vos. Y yo te sumo la marca que nos acompaña todos los miércoles y acompaña a toda la programación, Becking Cosmética acá, que acá alguien me choreó algo. Yo quiero acá denunciarlo. Señora Becking. Me sentí interpelado. Me sentí mal porque me iba a llegar un regalo y alguien se lo llevó a la mochila a la casa. Y no volvió. Dijo que hoy volvía y no volvió. Así que yo dejo asentado este reclamo vivo. Vivo. Yo tengo en mi defensa nada más, y tengo testigos, la querida Sofi y el hacker. Te dije que lo tenía en mi poder, que me lo olvidé, y además agrego un argumento a mi favor. Vos te fuiste antes. No. Así que no sé. Pará, yo tengo el audio. ¿Lo pasamos al audio? ¿Querés? Yo dije, cuando estábamos ahí ya terminando el encuentro de la otra vez, le digo, ¿y Pepo? No, Pepo ya se fue. Uy, se perdió este regalito que teníamos para ella. Pero bueno, vamos a seguir ahora sí, nos metemos y cambiamos el eje del programa y saludamos a la invitada de este momento, que ya está en conexión, me dice el hacker, y cuando podamos tener ahí la pantalla compartida, la vamos a presentar. Como lo decíamos, ¿no? Esta problemática o las problemáticas que afectan a la salud mental son interesantes e importantes de hablar y abordar con profesionales desde ya, ¿no? Porque uno puede tener una lectura un poquito sesgada o aproximada a lo que sucede con estos temas, pero y te sumo algo. ¿Qué? Es una patología, es una enfermedad. No es como romperse o quebrarse, esto me lo dicen mucho, ¿no? Vos te quebrás un brazo y vos sabés y ves que esa persona se quebró y que le duele y que tiene esa dolencia. Ahora, los que padecen y que tienen alguna cosa de salud mental, no se ve, no es visible, claro. Y a la vez es como poco perceptible y no es tan entendible. A eso voy. Claro, sin dudas. Ahora sí, seguimos adelante acá compartiendo el programa con todos y todas ustedes, y la recibimos al toque a la licenciada Melina González Paulos, que ya está en comunicación, ahí la vemos. Melina, muchas gracias por este encuentro y bienvenida al toque. Te saludan Pepo Benítez y Nicolás Canaglia. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto. Gracias Muy bien. por la invitación. Muy bien, Melina. Bueno, sabemos que tenés una especialidad enfocada justamente en la niñez, también en el vínculo materno, que hoy en día poner el eje en esos aspectos es central, y nosotros te invitamos para abordar lo que refiere a la salud mental, ¿no? Y hoy hay tantas problemáticas, tantas cuestiones que se mencionan al respecto, pero como lo decíamos recién con Pepo, siempre es ideal hablarlo con especialistas. ¿Cómo podemos entender, Melina, cuáles son hoy por hoy las principales problemáticas que hay sobre salud mental, principalmente enfocado en niños y en adolescentes? Bueno, podemos abordar muchas, hay un abanico muy grande. La realidad es que cada familia, cada niño, cada adolescente va a tener necesidades particulares y únicas. Entonces es importante también prestar atención a la individualidad de la necesidad, ¿no? No lo que, hablando de crianza, de maternidad y de paternidad, quizás lo que funciona con un hijo, a la misma mamá y al mismo papá, no funciona con otro. Claro. Entonces es importante que prestemos atención a las necesidades, primero de cada etapa del desarrollo, de cada momento de la vida de cada sujeto, y además de la individualidad de cada ser. Hoy tenemos abanicos de dificultades a abordar enormes, desde tecnología, desde el uso de las pantallas, desde límites. Límites abarca desde el minuto cero a la adultez, ¿no? Somos adultos a veces que no sabemos poner límites tampoco, que no nos sabemos poner límites a nosotros. Y en la salud mental y psíquica se pone muy en juego lo que es lo vincular. Entonces, a la hora de vincularnos también hay grandes dificultades de vincularnos sanamente.
Mencionaste mientras explicabas esto, Melina, bueno, nos enfocamos tal vez a algo que es lo más recurrente y lo que más se escucha. Y bueno, acá algunos somos padres y estamos en medio de esa encrucijada. El tema de las pantallas, ¿no? Que concretamente se habla de que afecta justamente el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque es un mundo tan amplio como uno lo puede presentar que está bueno escucharte a vos. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos plantarnos ante esta situación? Bueno, primero, o sea, partamos de la infancia, de cuando son pequeños y ven dibujitos o piden de ver dibujitos, piden de ver películas. ¿Cuál es el uso que nosotros le damos a eso? ¿No? Uh-huh. Que cuando damos permiso, vamos a hablar en criollo, cuando damos permiso de ver un dibu, bueno, ¿por qué estamos dando permiso de ver un dibu? ¿Nos estamos sacando una demanda de encima o estamos habilitando la pantalla un rato porque somos conscientes que convivimos con ellas también y no se trata de prohibir, sino de saber manejar y de usar, pero empezar a hacer ese registro nosotros como adultos de por qué estamos dando el permiso del dibu. Si porque estoy agotado y no doy más, o porque hoy tuvieron un día tremendo y también. Capricho va, capricho viene, o malestar va, malestar viene. Entonces la verdad que yo no los puedo sostener más y habilito la pantalla en casa porque no doy más. Bueno, todo esto es necesario que lo hagamos como adultos. A ver en qué momentos habilitamos para poder ser consistentes también, ¿no? Porque después sucede que ellos, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora no? Y nos ponen medio, nos van como arrinconando y poniendo entre la espada y la pared. ¿Y por qué ayer me dejaste ver más y hoy no me dejas ver más? Y pues espera que termine. Uno empieza, claro. Y uno empieza, ¿qué digo? Bueno, lo importante es hacer el registro en los momentos en los que habilita, conciencia de por qué habilita y por qué no habilita, compartirlos con ellos con líneas claras, cortitas, no hace falta tampoco explicarles demasiado, y contar también por qué sí estoy habilitando ahora y por qué en otros momentos decido no habilitar. De hecho, hoy mi hija, una de las preguntas que me hizo fue, ¿por qué a la mañana no podemos ver? Entonces, bueno, claro. Yo le explicaba y me dice, porque antes de dormir tampoco, le digo, son justo 2 momentos en los que el cerebro, vos, necesitan estar conectados a otra cosa. Yo necesito que vos arranques el día distinto para crecer, para desarrollar. Bueno, es más grande, ¿no? Por supuesto, esta explicación cabía a su edad. Pero bueno, arranca todo en esto de, ¿puedo ver un dibu? Bueno, ¿cómo lo manejamos en casa? No tengo herramientas, bueno, las líneas tienen que ser claras, sin demasiada vuelta, sin demasiado rollo. Ahora sí, por esto, ahora no, por esto. Y también sostener que cuando digo ahora no, y bueno, va a haber pataleo, va a haber llanto, va a haber enojo. Es normal y natural. Pero después, cuando crecen y ya entramos en una preadolescencia, empiezan a llegar otros pedidos de uso están los juegos en línea, está el celular con WhatsApp a disposición, las redes sociales, entonces recién ahora nosotros estamos terminando de vincularnos a eso y estamos terminando de entender que cuando subimos una foto a la red social la liberamos y queda expuesta. Lo estamos entendiendo ahora nosotros. Y a veces pretendemos que ellos entiendan a la par nuestra todas estas cuestiones para las que no están preparados. Sobre todo hablo de un niño, un preadolescente hasta los 14 años. Claro. Que no entienden del riesgo que conllevan un montón de las cosas que pueden llegar a vivir en estos lugares virtuales, que no son tan tangibles para ellos. Nos pasa muchas veces también que nos dicen, todos tienen celu. Sí. ¿Puedo? Vaya. Desde el otro lado, esto lo leí y la verdad que me impactó. Y corregime si estoy diciendo mal. Cuando los padres son los que tienen alguna patología de salud mental. Yo leí este título y me impactó. Los que somos usuarios del servicio de salud mental también podemos ser padres. ¿Vos qué decís respecto a ese título? Totalmente. No, padres y madres hay de todo tipo, color, tamaño, edad. Y
para ser padre y para ser madre hace falta también un poco de compañía del entorno para ser, entre comillas, un buen padre o una buena madre. Por supuesto que alguien que tiene una patología psiquiátrica, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Entendí bien. Sí. Alguien que tiene una patología psiquiátrica puede ser madre y puede ser padre tranquilamente con la compañía necesaria, con la guía necesaria y con el sostén necesario. Al margen de que todos como mamás y como papás necesitamos de guía más de una vez. Nadie tiene el manual o la receta exacta de cómo ser un buen padre o ser una buena madre. No existe eso. No. Pero sí podemos ser mejores todos los días. Y si tenemos una persona que tiene una patología de salud mental, lo cual lo tiene comprometido, a ver, por supuesto que hay distintos niveles y distintas aristas, ¿no? Si esta persona con su patología psiquiátrica no es funcional, bueno, se tendrá que buscar la forma de que este niño o esta niña esté a resguardo y de que esa mamá o ese papá también esté a resguardo. Claro. Que tenga un acompañamiento, decís vos. Sí, totalmente. Al margen de que pienso que todos necesitamos de acompañamiento. Todos estaríamos como padeciendo, ¿no? Ahora, sí, pero por una cuestión también de vernos mejor a nosotros mismos, de poder mirar para adentro con mayor claridad y poder accionar más asertivamente. No se trata de ser una mamá o un papá perfecto, no. pero podemos ser más asertivos siempre. Mientras te escuchaba, Melina, y leía el contenido de la página, vos te definís como una apasionada del mar y surfear, y bueno, crees que la maternidad y paternidad y la vida es un poco eso, ¿no? Saber leer la ola que llega y poder pararnos sobre ella de la mejor manera. Aunque a veces podemos terminar en el agua, que eso está buenísimo, que es como que conjuga todo lo que venimos hablando hasta acá. Sí, y en mi caso siempre termino en el agua. No hay vez que no termine en el agua surfeando y con la maternidad. Claro. Yo soy mamá de 3, tengo 3 desafíos enormes. Y distintos, ¿no? Completamente. Eso también es algo, ¿no? No, todos los hijos son iguales. No, son 3 desafíos distintos. Son 3 desafíos absolutamente distintos. Yo soy 3 mamás distintas. Porque así lo proponen, porque así lo necesitan, porque no puedo ser la misma con exactamente la misma con los 3 y en los mismos momentos. Primero porque lo estuve en distintos momentos de mi vida. Claro. No son trillizos así, hubieran sido trillizos, también sería 3 mamás distintas, porque cada uno necesita una mamá distinta. Pero se trata de eso, se trata de saber leer la que se viene, remar, intentar pararse y bueno, y vamos a terminar en el agua, pero siempre intentando llevarla. Otro aspecto que es importante dentro de esto de la crianza, ¿no? De la maternidad, de la paternidad, niños, niñas y preadolescentes, como nos mencionaste, Melina, es la comunicación familiar efectiva, que es otro de los aspectos que vos mencionás. ¿Cómo podemos manejarla? Porque creo que comunicarse con nuestros hijos en esos momentos cotidianos de que la niña en cualquiera de esos niveles de crecimiento se enoja, se pide ir a la casa de un amiguito o pide salir y está enferma, y ahí se nos chocan los planetas a los papás y mamás. Me pasa con mi nena de casi 4 años que es súper activa, ¿no? Y por ahí ve a los amiguitos que están afuera y no es el momento de salir. Me ha pedido a veces hasta de noche salir, ¿no? Son las 9 de la noche y me quiero ir afuera a la casa de tal para... No, hija, no se puede ahora, es hora de comer, de lavarse los dientes, y mañana tenemos jardín. Bueno, creo que también tiene que ver la comunicación y el diálogo, ¿no? Sí, y también siempre está la posibilidad de leer qué tipo de niño tengo enfrente. Hay perfiles a identificar. Bien. Y también hay perfiles de mamás y de papás a identificar. Y estos perfiles hacen match, como estamos acostumbrados a decir ahora, o no hacen match. Pero si no hacen match, yo tengo la posibilidad de leer este perfil y sus necesidades, y leer mi perfil y mis necesidades, y cubrirlas de la mejor manera. Hay preguntas acá en el chat, están activadísimos. Hay una pregunta para vos. Dice, ¿cómo se detecta una bipolaridad temprana? Una pregunta de un usuario.
muy compleja la verdad. Era en otro momento, Ale. No, la próxima la responderé. No, la realidad es que no es algo que pueda responder yo sola. Yo de hecho además no soy psiquiatra. Sí me dedico a vínculo, me dedico a maternidad, paternidad y a otras cuestiones del desarrollo psíquico y emocional, pero no soy psiquiatra. Lo que sí le puedo contestar a esta persona es que no es algo que se detecte unilateralmente, es algo de lo que tiene que formar parte un equipo interdisciplinario, un terapeuta. De hecho, ella pone la palabra temprana, entonces, bueno, la escuela también forma parte de este equipo de detección temprana. Y si hay dudas, si hay cosas que le hacen ruido o... Bueno, primero evitar el diagnóstico, evitar el título. El autodiagnóstico también, ¿no? Sí. Que empezamos a googlear, tendemos siempre, ay, me duele algo o le pasa algo, uy, empezamos a googlear y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor. Sí, es lo peor. Porque siempre va a ser el diagnóstico más grave, el que tiene Google. Entonces, nunca te va a decir, no, estás resfriado. No te podés tener cáncer de laringe. Entonces, bueno, en este caso lo mismo. Es importante primero tomarlo con calma, es importante accionar si hay dudas, si hay cuestionamientos, si hay cosas que hagan ruido, que no terminan de cerrar del todo, acudir a equipos interdisciplinarios también, ¿no? Porque el profesional como tal puede equivocarse. Entonces, recorrer es importante también. Sí, le contamos a quienes nos siguen en Al Toque desde Improx TV. Estamos en conexión con la licenciada Melina González Paulós, especialista en desarrollo infantil y en vínculo materno-infantil. También licenciada en atención temprana al desarrollo infantil, profesora en discapacidad intelectual y facilitadora del método paternidad efectiva. Vuelvo a algo que nos mencionaste, Melina, que tiene que ver con los perfiles de niños y niñas, padres y madres. Soy padre. ¿Cómo podemos identificar o ver o para qué nos sirve tal vez tener esa información creo que lo que tenemos acá sobre la mesa es tener una crianza saludable y, bueno, lo más amorosa posible? Sí, vos hoy decías, por ejemplo, esto de a veces quiere salir de noche y no sé cómo. Claro. ¿Cómo es manejar esa situación? Claro, bueno, para eso, para aprender a manejar determinadas situaciones con claridad, con asertividad, a dejar también de tener miedo a decir no. Muchas veces hoy también tenemos medio confundido lo que es crianza respetuosa con una crianza consciente y asertiva. Con líneas claras, con límites saludables, desde el respeto, por supuesto, hacia el niño y también hacia los papás. Entonces, sirve para eso, bueno, yo tengo enfrente mío esta niña que es mi hija y tiene el perfil tiene un perfil de comportamental que trae estas características. ¿Qué necesita esta niña? ¿Necesita que yo la guíe o necesita que yo le diga qué debe hacer, que sea como más claro? ¿O necesita que yo le dé dos opciones? Por ahí es un ejemplo. Claro. Por ahí esto, Eso no es sé buenísimo. si corregime igual por las dudas. Yo digo siempre corregime porque la verdad que... Está muy bien. En esto de la estimulación temprana, ¿no? ¿Cuál es la efectividad cuando se toma, por ejemplo, desde, no sé, 2 años, 3 años o antes del jardín, ves alguna situación y vas al psiquiatra o al psicólogo o al especialista que se requiera? ¿Cuál es la efectividad de una buena estimulación temprana? Bueno, a mí me gusta cambiar la palabra estimulación por atención temprana. Bien. Por atender tempranamente las necesidades de este niño que estamos viendo que puede tener TEA, trastorno del espectro autista, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, que yo me doy cuenta que es un bebé que no me sonríe, que no me mira a los ojos, que le doy la teta y le juego y no me responde, que cuando logra sentarse lo hace con dificultad y yo intento acercarle algún juguete y no le interesa, que tiene movimientos continuos, bueno, etcétera. Voy viendo cosas que a mí me prenden la alarma como mamá. Entonces voy al pediatra, me acerco a una consulta, voy a una terapeuta, me acerco a otra consulta,
Y esto, o sea, por supuesto que los profesionales son los que van a ir guiando qué paso seguir dando. Pero cuanto antes lo atienda yo, cuanto antes atienda esta necesidad de este bebé a regular, es mejor. Porque por supuesto que neuronalmente hay una plasticidad que después con el correr de los años no está. Y cuanto más acompañe, cuanto más informe esta mamá y este papá también, cuanto más herramientas tengan para saber manejarse. Por ejemplo, me pasó hace poco de atender una familia que se dieron cuenta que la bebé era hipoacúsica llegado a los 7 meses más o menos. Y tenía disminución visual y tampoco se habían dado cuenta. Los estudios habían dado bien en su momento, bueno, pasó. No se habían dado cuenta ni los profesionales ni los papás. ¿Qué pasaba? Era una bebé que cuando la agarraban de la cuna, cuando la iban a levantar, era una bebé que pegaba unos gritos tremendos. Porque por supuesto que se asustaba, porque no veía ni escuchaba lo que iba a pasarle. Y entonces había gente que ellos me comentaban que había gente que les decía, bueno, pero no podías hacer nada. Sí hubiéramos podido hacer, Claro. sí hubiéramos podido hacer. Hubiéramos podido enseñarle a esta mamá y a este papá cómo avisarle con pequeños estímulos a su hija que se estaban acercando sin asustarla. Por ejemplo. Claro. Como estas pequeñas cosas, se pueden hacer muchísimas cosas que hagan la vida de este niño, de esta niña, mucho más llevadera. Melina, tomo esto de que lo venimos surfeando, volviendo al tema de tu pasión por el mar, y vuelvo al tema de los límites. ¿Cambia de un niño a un preadolescente? ¿Debemos reelaborar la estrategia, entiendo, para que nuestro mensaje como mamá y papá, como los responsables de la crianza de ellos, tenga un camino óptimo, ¿no? Porque creo que es complejo si es uno o el otro. Sí, cambia. No le vamos a poner límites de la misma forma a un niño de 4 que a un joven de 13. Claro. Sí, cambia porque además cambia su comprensión, cambia el estadio de su vida, cambia su etapa, cambia sus necesidades, cambia todo su contexto, cambia él en sí. Entonces no podemos negar estos cambios y no podemos seguir poniéndole límites de la misma forma que a un niño pequeño. Sí. Y otra cuestión más particular, tema de las redes sociales, ¿no? Que hoy en día es algo tan usual en nosotros que las usamos para trabajar tal vez y también para la recreación, pero en el mundo de los preadolescentes hoy también es un elemento que en los dispositivos está ahí, ¿no? Y es a diario, con los juegos, con las plataformas. Sí. ¿Cómo nos armamos o cómo se arman los padres que están atravesando ese momento para decir, bueno, hijo o hija, acá hay un límite, acá hay un momento de decir, hasta acá se puede, hasta acá no? De hecho, hace poco hubo una serie en Netflix que hablaba y abordaba la problemática de la adolescencia, bueno, Sí. también que involucraba un asesinato y demás, algo más complejo, pero cuando ellos se sumergen a un mundo que es inabarcable. Sí. ¿Por dónde empezamos, Melina? Por ahí, empecemos por ahí. Es un mundo que es inabarcable. Es abrirles la puerta de tu casa al mundo directo, infinito, inabarcable, sobre el cual no tenemos control. Entonces, desde ahí, esta verdad que es tan incómoda para nosotros los papás. ¿Y por qué es tan incómoda? Porque nos obliga a estar presentes. Porque lo de la serie, vos bien dijiste recién, bueno, es algo más complejo porque involucró un asesinato, Claro. terminó demasiado mal, pero es tal cual lo que viven los adolescentes. En algunos casos, cuando hay otro trasfondo, termina en cosas graves de este tipo, pero el resto es tal cual lo que viven nuestros adolescentes. Es abrir la puerta al mundo entero y dejarlo solo frente al mundo. Sí. Entonces, yo no es por echar culpas a padres y madres, ni mucho menos, pero sí es por concientizar. Necesitamos estar ahí, necesitamos. Ellos nos necesitan ahí porque no saben regularse. No se puede pedir, no le podemos pedir a ellos que regulen emociones, que regulen pensamientos, que regulen accionares, que no les enseñamos a regular. Claro. Entonces tenemos que estar para que entiendan y comprendan qué lugares habitar, cómo, para qué, cuando accedan a esto. Y mientras tanto, que yo no le permita acceder a esto,
digo, ¿de qué tenemos miedo, no? Como papás y como mamás, de dejarlos afuera de qué. ¿De qué lo estoy dejando afuera? Hablaba el otro día con una mamá en consulta. ¿Cuál es el miedo? ¿De dejarlo afuera de qué? ¿De su infancia o de las redes sociales? Claro. Estábamos hablando de un nene de entre 9 y 10 años, a punto de cumplir 10. Y que todo el grado tiene celular, y que todo el grado tiene WhatsApp, y que todo el grado tiene Instagram. ¿Y cuál es el miedo que tenemos como papás? Bueno, de dejarlo fuera de su grupo de pares y de que se sienta excluido, etcétera. Bueno, pero lo estamos dejando fuera de un crecimiento sano también. Sí. Es re difícil eso, Es muy difícil. Porque Hace falta más calle, más rasparse las rodillas, más treparse árboles. Algo que nosotros hicimos en algún momento de nuestras vidas y que... Yo tuve celular a los 16 años. Claro. A los 16 ya. Y ya en ese momento, no sé si te acordás, nosotros cursamos juntos la secundaria, primaria y secundaria. Sí. Y 2 o 3 nada más tenía celulares en nuestro salón. Claro. Y era... Era como... Y hoy acceden al 4 o 5 años, ya tienen celular. Y era el Nokia 1100 aparte. Claro. Lo que podías hacer era jugar a la viborita. Y el mensaje de texto hasta ahí nomás. Claro. Y eso cambió abismalmente. Exacto. En muy poco tiempo. Y nosotros como adultos no estamos preparados para regular esto. De hecho, nosotros como adultos muchas veces somos adultos desregulados con la pantalla misma. También. Estamos demasiado expuestos a la pantalla. Y pretendemos que ellos no. Entonces, tenemos ahí un triángulo de las Bermudas en el cual nos estamos construyendo como sociedad y no sabemos medio como hacia dónde ir. Pero es importante esto también, perder el miedo a decirle que no a los chicos y explicarles y decirles... No puedo dártelo porque todavía no puedo enseñarte cómo se usa, porque todavía no puedo enseñarte cómo se maneja, porque todavía creo que es algo que puede no ser saludable para vos. Claro. Ya va a llegar el momento. Y el error que muchos cometemos y muchos se comenta, ya lo sabe usar al celular, qué bueno, no. No, es un niño y no puede. Asumimos, como padres que a veces lo decimos, decir, no. Tiene que hacer otra cosa, pintar, dibujar, saltar, jugar a la escondida y hacer otra cosa. Van a aprender igual a manejarlo. Obvio, por supuesto. O sea, de hecho ya nacen sabiendo manejarlo porque están a UPA nuestro y nos están viendo manejarlo. Exacto. De chiquititos, entonces ya está, lo aprendieron. No hace falta que se lo demos para decir, bueno, a ver que lo aprenda, Claro. porque les aseguro que ya lo aprendieron de verlo nomás. Sin dudas. Pero bueno, es perder el miedo también a decir, esto no es sano para mi hijo. Hoy no. ¿Cómo se pueden contactar con vos y saber y conocer lo que haces? Bueno, yo tengo mi Instagram, que es Alma de Nino, sin ñ, es con N, pero quise que sea niño, punto crianza. Genial. Y ahí está mi WhatsApp, mi página web, etcétera. Excelente. Estamos en conexión con la licenciada Melina González Paulos, especialista en desarrollo infantil y en vínculo materno-infantil, licenciada en atención temprana al desarrollo infantil, profesora en discapacidad intelectual y facilitadora del método Paternidad Efectiva. Melina, un gustazo tenerte, Gracias, tu análisis, tu palabra y bueno, si se da la ocasión nuevamente poder compartir este encuentro acá en el programa. Muchas gracias por, Cuando gusten. por estar. Gracias. Gracias. Muchas a ustedes. gracias. Chao. Gracias. Bueno, Bueno, mucha data. mucha data. Estoy Mucha procesando. data. Procesar, amigo, procesar porque la Bendy lo requiere Sí. y se lo merece. No, personalmente estoy ingresando en una etapa donde mi peque... ¿La rebeldía? ¿Entró en la etapa de la rebeldía? Me muero. Es decirle algo y la contrarrespuesta firme, No titubean decirte, esto no es así. Esto, yo te dije que no. ¿Y por qué estás haciendo esto? Las respuestas, ¿viste? No es un no porque soy tu papá. Tiene argumento Sí. y la justificación dada. Sí. Explota el chat, me encanta Sí. porque se coparon con los mensajes. Vamos uno y uno, ¿te parece, Pepo? Para no acaparar. ¿Desde dónde? Para que me quedo... Bueno, pasamos el de Ale. Sí, viene Pau. Pau, vamos con Pau, dale. Pau dice, siempre digo que soy rosarina, no me sale decir santafesina, así que un poco la teoría mía
mía se cumplió ahí. Bien. Fran nos dice, nos vemos el jueves, tío. Bueno, dale, Fran, nos vemos el jueves. Así que abrazo grande, Payu. Ahí también Aldo Tevez nos está viendo. Buenas, dice. Bien. Ahí Aldo de Tucumán. Qué Ahí va. grande, aguante Tucumán. Aguante. También Graciela, querida, dice, hola, buenas tardes. Y sigo con el de abajo. Dice, Nico, ¿le mandás un saludo para Juani, el arquero de handball que cumple años? Pará. Mandale saludo. Tenemos, hacker. Preparalo, hacker, por favor. Te preparás. Cuando terminemos de leer. Cuando terminemos de leer, le cantamos el feliz cumpleaños a Juani y desde ya el saludo para él y todos los genios que nos siguen ahí, el equipo de handball de La Patriada, ¿era, no? Que nos mira. escribieron el otro día, Sí, que estaban de La compitiendo. Patriada. Sí, así que el abrazo grande a todos los que juegan ahí en el equipo de handball. Dale, Pepa. Pau también dice, suma a las redes. Las redes sociales no son para niños, dice. También se suma a nuestra entrevista anterior. Y continuamos con... Sí, acá Cami nos dice, estaría bueno que institución, escuela, digamos, de forma general, pueda sumar en su agenda este tema fundamental de la conversación, del acompañamiento también. Completamente de acuerdo. Creo que, Sí. a ver, obviamente, como nos decía la especialista, hay etapas en la vida, ¿no? Sí. Está en lo que es la escolaridad de los niños y niñas, ¿no? La sala maternal, el jardín, después ya entran en la otra etapa que es más compleja con primaria y secundaria o como se llame ahora. Pero esto debería ser, no sé si una materia o un taller donde expliquen esto. Haya un profesional, una licenciada, Claro. un licenciado diga, bueno, gente, las redes sociales son esto. Internet es esto, o por lo menos, no sé, los juegos en plataformas tienen esto y esto y esto. O papi y mami, por favor, acompañen a sus hijos a hacer la tarea. Eso también, ¿no? La tarea. Se tiene que uno sentar a hacer... ¿Vos te sentás? Todavía no, Todavía no ya me me falta toca. poquito, estoy ahí a punto de Sentarse ingresar a ese mundo. Con el Bendy, hacer la tarea. Y algo que me llamó la atención. Yo fui a visitar a una amiga que tiene una nena, Juli, que llegó y me dice, tía, tengo que hacer esta tarea. Y yo, mirá lo que me salió decir, yo no soy mamá, perdonen. No, ¿por qué No, pero perdón lo que respondí. Ah. Le respondí, googlea, amiga, está todo en las redes. Claro, ahí Soy una está. irresponsable. No, Pepo, Total así no. irresponsable. Y me dice la mamá del otro lado, no, tía, me dice, para eso tiene que haber un adulto que acompañe cuando Claro. ella busca. Ahí digo, bueno, vení, Juli, sentate. Bueno, ¿qué hay que buscar? Y empezamos a buscar uno por uno. Claro. Y cuando va al colegio el otro día, dice, me cuenta después Lau, que todos habían buscado en Google. Todos habían buscado. O sea, la tía no estaba equivocada, pero era el cómo. El cómo es muy, muy importante. Sin dudas. Bueno, gente, Llegó el momento. hago este bache gigante Llegó el porque momento. estamos en condiciones de hacer el sorteo. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Se van las pizzas de Michele y No, ustedes que estuvieron... Siguieron el paso a paso de la consigna, le dieron like, lo compartieron, arrobaron amigos y amigas. Bueno, ahora, en este preciso instante, vamos a hacer... Vamos a hacer el sorteo, así que cuando ustedes me digan y esté todo listo... Cuando diga el hacker. Escuchá esta música, pará, Me encanta. suspenso, me Vamos. encanta. A ver. Ahí. Empieza a caer la transpiración mientras Pepo interpreta o Así. Ojo. saca pasos de seriedad. El y que de- saque con vida. Bueno, nosotros igual Con tenemos vida. una invitación a la gente de Michele. Ah, Ahí sí, está. vamos a... Bueno, ahí está. Tenemos el sorteador en vivo. Y se viene la cuenta cuenta regresiva. regresiva. Vamos a darle funcionalidad, vamos a darle play a esta aplicación para que en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y los ganadores son... ¿Quién es? Ahí están los ganadores de las pizzas de Michele. Pizza y Amore.
que la semana pasada estuvieron con nosotros. Sí. Se recopó Francisco y Sí. nos dijo, Facu Pomponio, y dijo, sí, gente, no tengo drama en hacer un sorteo para esta gran comunidad, la Bueno. que tiene él, la que tenemos nosotros. Sí. Y ahí tenemos los ganadores. A ver, dentro... Leo acá. Ahí está, porque yo Acá. ahí no llego, Claro, loco. estamos La Gracias, primera ganadora es Lorena Mariel Álvarez. ¡Bravo! Bravo, aplausos, por favor. Se lleva La cena presencial. para dos personas y va a descubrir un lugar fabuloso. Va Segundo. a quedar enamorada. Segundo premio, que es el delivery. Sí. Y el tercero también. Segundo premio es Gise Code. También ahí. Muy bien, Muy bien, aplausos, bravo. aplausos. Y la tercera es Gi Tejía. También el delivery. El tercer puesto, no menor, pero muy bueno. Así, que felicitaciones a todas. Aplausos a todos y a todas. Gracias, Realmente que me dio tanta felicidad de cómo la gente se copaba, se sumaba, seguía los paso a paso. Nos marcaba muy bien nuestra directora ejecutiva que teníamos que ser claros en la consigna para que tenga resultados. Y de hecho, gracias también a la el gran laburo de Sofi que nos acompaña en las redes sociales, fue realmente un éxito y estamos muy contentos. Yo, mira, sí, estoy a full. Quiero... hoy me dijiste que estaba hablando mucho, ¿no? Sí, demasiado. Estaba hablando mucho. ¿Yo puedo anticipar que tenemos otro sorteo en camino? No. Ya, Estás jugando con mis sentimientos. No, y nos corremos un poquito de la A ver. gastronomía y pongan atención porque se Sí. viene un sorteo tecnológico. No. Nada más. Yo digo a los que nos siguen en... Mirá que te la rejugás, Me la rejuego. Acá a los que nos siguen en el canal de Improx TV desde YouTube, ya lo saben, están ahí en el super chat, los que están también sumándose en las redes sociales y luego lo que hacemos Sí. en las publicaciones. Tengan en cuenta que ahí lo ponen en el Zócalo el hacker. Se viene otro sorteo. Nico, sortea tu nombre. No, esta no que no la puedo comprar más. Se viene otro sorteo. No voy a dar pistas. Sí, voy a adelantar. Me gusta. Pero pará, empiecen a adivinar ahí en el chat. Tiren. Ya que estás en el chat, activa la campanita Sí. y no te pierdas ningún directo de Improx TV, de toda la programación que está muy buena y obviamente que nada, es para disfrutar todo el día. Enchufadísimos en Improx TV. Yo quiero manguearte algo. Después del sorteo quiero manguearte algo. ¿Tenés yerba, amigo? Sí, tengo. Ahora la agarro. No entonces. es, bueno, ahora igual tengo mi sección, así que Ah, puedes bueno. tranquilamente salir por ahí. Pero hablando de yerbas, voy a hacer la gran Se viene, UGC. se viene la Pepo Manguera. Ay, Pepo Manguera. Falta una canción. Se viene la Pepo Manguera. Bueno, señores y señoras, emprendedores y emprendedoras de yerba natural, estamos necesitando. Nosotros tomamos mate. Ya la vez pasada pedimos comida, pero esta vez bajamos un poquito. Queremos yerba. Con Yerba, frecuencia, tomamos mate. Sí, así que- con mucha frecuencia. Así que alguna marca, alguna emprendedora que quiera estar aquí en nuestra mesa, como Baking Cosmética, que Sí. está con nosotros todos los miércoles y con todos los programas, yerba por ahora. No es tan cara. No está cara. Bien. Mientras tanto, actualizamos la información en el super chat, los mensajes, mejor dicho, de los que estuvieron ahí. Y por supuesto, los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales. En este caso, como ya lo saben, Al Toque, nuestro programa, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. @altoque.tv, todas nuestras redes sociales y también, por supuesto, las redes de Improx TV, que en las mismas plataformas nos encontrás como Improx TV. Ok, así de sencillo, podés sumarte y hacer crecer cada vez más esta gran comunidad. Lo decía nuestra querida Pepo también. Nos acompañan nuestros amigos de Beckin, una línea sofisticada de cosmética que todos los días se hace presente en nuestra mesa y que acá todos y todas los usamos. Así que gracias a Beckin por estar
todos los días con nosotros. Nos metemos, si les parece, en la actualidad y nos vamos a la sección de Al Toque Noticias, que hoy hay muchas novedades que tienen que ver con la actualidad, por supuesto, y que no queremos dejarlos afuera, por supuesto, en lo que es... Y mira, acá se nos escapó la tortuga, diría el Diego, porque queríamos hacer una consigna cortita, porque ya en minutos viene la segunda invitada. Con el primer link te pido, Hacker, este que quedó medio larguito, que vamos a entrar preferentemente con este. Que se da en el marco de el Día del Trabajador y la Trabajadora, que es mañana, 1 de mayo, tradicionalmente. Y por supuesto que la idea es conocer si ustedes también tienen hoy trabajo, por supuesto, esperemos que sí, que sea en continuidad, pero si en su afán, en sus sueños por cumplir, tienen la tarea pendiente o la asignatura pendiente de ser tal o cual trabajador o trabajadora, o trabajar de una cosa que realmente les gustaría. Bueno, se lo dejamos ahí como consigna a los que están en el superchat y los que, por supuesto, se suman a nuestro WhatsApp. ¿Tienen alguna profesión, alguna tarea, algún rol que les gustaría cumplir? Esa es una consigna que sumamos. Sí. A mí me encanta hacer lo que hago, Vos comunicador. te decidiste, eso te iba a decir. Vos te decidiste desde muy, muy tempranito. Terminamos la secundaria y ya te habías mandado A la facu, sí. a la facu como periodista deportivo. Sí, bueno, ahí está un poquito lo que... No, era mi deseo, sí, ser periodista deportivo. Me encanta más que nada el fútbol, el deporte. Pero la carrera me fue llevando por la comunicación social, que obviamente es un aspecto más amplio. Si bien hice un taller ahí en su momento de periodismo deportivo, nunca me focalicé, ¿no? Aunque hoy comunicar tampoco necesita... Si sos alguien que está leído, Sí. que estás Informado. informado, lo podés hacer tranquilamente, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos fue por ahí. Pero dejamos esa consigna, si te parece, Pepo. Dale. Y ya nos metemos ahora sí, gracias Hacker, con la primera noticia, porque como lo decíamos, en el marco de lo que será mañana el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, la CGT marcha, esto está sucediendo ahora, ¿eh? Sí. Manifestantes se concentran en el centro porteño. Y atención, la policía aplica el protocolo antipiquetes. ¿A dónde? Ojo al piojo. Ay, por Los favor. representantes de la central gremial se movilizan por el Día del Trabajador y harán un homenaje al Papa Francisco. También se espera presencia... No me gusta decirlo así, lo digo, de movimientos sociales y partidos políticos. ¿Por qué dicen piqueteros? Es tan despectivo hablar de esa manera, perdón, esto lo Sí, pienso sí, yo. sí. Bueno, en este caso, la consigna de esta movilización tiene justamente la idea de el trabajo es sagrado. Además llevarán el homenaje al Papa Francisco y buscan darle un mensaje al gobierno de Javier Milei. Desde las 14 horas, es decir, hace un ratito, Sí. ya se concentran en pleno centro porteño, en las inmediaciones de la 9 de julio y Avenida Independencia. Luego se movilizarán hasta la Avenida Paseo Colón para finalizar en el monumento Canto al Trabajo. Sí, Pepo. Que es el monumento que queda enfrente de mi facultad. Ahí está, mirá, sí, bueno, que hemos ido ya también Sí. en alguna otra oportunidad, en alguna marcha que estuvimos ahí con Pepo. Así que cabe destacar, lo decíamos recién, el Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquete y se pudieron observar diferentes dispositivos con las fuerzas policiales en las inmediaciones de la movilización. Así que, bueno, allí estarán estos espacios, estos actores sociales desde los sectores gremiales, movimientos sociales, movimientos políticos también, que estarán, movilizándose y ya mañana Día de la y el Trabajador. Y bueno, en este caso, acá en la República Argentina se da esta situación. No, me estaba rascando. Bueno, bien, seguimos. Y, Esto es lo que hay, gente. ¿Viajaste a Europa, Pepo? No. No, bueno, yo tampoco. Apenas. Te pregunto. Me haces reír porque ¿qué de fondo? Esa es la idea. Bueno, hace algunos días atrás se dio un apagón en Europa, precisamente en España y Portugal, ¿no? Sí. Esto que generó una situación de psicosis, de un caos, porque
En este caso, bueno, se preveía que se extendiera hasta el martes, pero bueno, finalmente con el correr de las horas se solucionó el problema, pero yendo al día particularmente donde sucedió esto, el corte arrancó al mediodía y provocó una parálisis generalizada. Hubo caos y desconcierto y bueno, hasta aquí no se sabe el origen de la falla. Se hablaba de un ciberataque, bueno, Sí. las autoridades del gobierno español hablaban de eso, que iban a investigar hasta las últimas consecuencias. Lo concreto es que, y atención a las consecuencias, los celulares, ¡boom!, dejaron de funcionar, se perdió la señal. Aparatos electrónicos se desconectaron, ascensores y trenes definitivamente se pararon, los subtes, semáforos, bueno, confusión, preocupación y miles de personas que en la calle se encontraron con esta sorpresa. Imagínate si te pasa en tu casa, ya cuando se corta la luz, que decís, primero el insulto. Yo por lo menos cuando se corta la luz digo, Claro. digo, otra vez se cortó la luz. Bueno, que se corte, pero en su totalidad, la energía eléctrica de un país. Sí, sí. Bueno, así encontró en este caso a españoles, españolas y a los habitantes de Portugal que, bueno... Muchos memes alrededor de esa noticia, sí, Porque muchísimos memes. salía el... Bueno, listo, el apagón. Bueno, ya está. ¿Cuánto más del apagón? Me digo, ¿a quién le importa el apagón? Acá en Argentina está pasando muchas cosas. Otro tipo de chistes así. Pero bueno, nada. Es un poco de humor también para meterle a tantas noticias que andan dando vuelta. Y esto me lleva a una situación muy parecida que se vivió en la República Argentina. Hace pocos años fue. ¿Qué? 2019 hubo un apagón masivo. Día del Padre. Fue para junio 16 de junio, ahí está, tengo el dato acá. Que también, bueno, fue similar, afectó a Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Me Que acuerdo. comparten Ahora sí. la conexión esta de la generación de electricidad y justamente sufrieron el apagón del siglo durante el gobierno del señor Mauricio Macri. ¿2019 fue? Sí, 2019. Ah, mira. Y concretamente, ya para ir cerrando, y esto nos enfoca y nos lleva a un año que está en curso y es electoral, gente. Hay que votar este año. A ver, cada uno sabrá, ¿no? Después si está contento o no, pero en Buenos Aires por lo menos se eliminó la PASO, ya está Sí. definido eso. Y, digamos, te ahorra una votación. Vas directamente a votar ahora. No tenés- ¿Qué quilombo que Sí, se armó fue un lío, la verdad, eso, pero... por favor. Lo Aparte que- que lleva mucho presupuesto las PASO, No, ni hablar. pero bueno, no sé qué estarán pensando los políticos. Qué sé Y yo. a veces es difícil entrar en esas cabezas. Pero bueno, lo que sí sabemos es que la Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón provisorio para consultas y Opa. reclamos. Y acá queremos Hay que y buscarse. esto que quede y que se viralice si quieren o que se reparta a todos. No dejen de consultar si van a ir a votar. Sí. Para no sé si te pasó, Pepo, y los que están del otro lado, alguna situación de decir, llego con mi documento, bueno, voy a votar, llegás a la mesa y no estás empadronado. Y Me decís, pasó. ¡No! Decís, Me pasó la primera vez. Bueno. Yo que soy en Argentina naturalizada, nací en Paraguay, me naturalicé argentina. Me pasó la primera vez que tenía que ir a votar. O sea, yo dije, bueno, ya tengo documentos, ya puedo votar presidenciales, ¿no? Sí, Y no pude porque no estaba empadronada. claro, sí. Aparte de tener un DNI distinto, lo que no coincide con mi categoría de edad. Tengo 19 millones, no 33 como tenés vos. Claro. Entonces fue como... Dije, ¿pero no te fijaste? No, la verdad que no me fijé, dije yo. Y desde ahí que me fijo, antes de ir, mesa, todo, la de mi compañero, todo. Acá está tu mesa, tata. Todo, sí, Todo. bueno. Así que para hacer la corte directa, hasta el 13 de mayo los ciudadanos podrán verificar sus datos y gestionar correcciones en caso de errores. Esto más focalizado en la elección que se viene ahora el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. También está disponible el cronograma electoral y las fechas previas a los comicios legislativos de octubre. Bueno, entonces información completa que no podés dejar de chequear, más que nada para no llevarte una sorpresa. Y cierro con este tema. ¿Te tocó alguna vez ser autoridad de mesa? No, por eso no voy temprano. Sabía que me ibas a decir algo así. Me tocó en otra mesa, pero es más sindical, en una elección sindical.
Bueno, pero fuiste autoridad de mesa. Sí. En un Sí. proceso electoral. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, Presidenta está bueno. de mesa, encima. Presidenta, hoy te la regalo, digo. Bien, seguimos adelante con el programa. En minutitos vamos a recibir a la segunda invitada que nos va a deleitar con su voz. Una artista consagrada, que es de aquí, de Berazategui, que inició y dio sus primeros pasos en los espacios que brinda el Estado municipal, que bueno, tiene que ver con los coros, con la formación de artistas y que es fundamental tener exactamente en el municipio, tener un lugar gratuito para los chicos, las chicas que tengan esa cosa de, bueno, quiero cantar, a ver cómo Claro. es esto. Y es la verdad que muchos artistas emergentes nacieron desde una netbook, en este caso que fue Elegante. Elegante es Sí. uno de los artistas que, gracias a una política pública, que es la netbook, el acceso a tener una computadora, una netbook en este caso, de poder hacer su música. Bueno, esto también, ¿no? Las escuelas de arte, las escuelas de canto, gratuitas, gente. Y hay que aprovechar, donde los municipios lo tienen, aprovecharlo. Y yo quiero decir algo, antes de que venga... tenemos un ratito todavía. ¿Tenemos Si un querés, ratito? sí. Llegó la chica del clima. Tirame Porque- Zócalo, hacker, ya. Es muy importante. ¿Qué es lo que hace la gente? Lo primero que se levanta. Yo soy muy obsesiva, pero bueno, me No, levanto sí. y lo primero que miro es temperatura y cómo va a estar el día. Porque Claro, sí, no, ni ¿cómo hablar. me voy a vestir? Si me voy a poner unas botas de lluvia, si me voy a poner una campera o no. Es tan importante y forma parte de mi vida. Ahí está. Me encanta. Sacame una foto ahí, cling. Bien. Chica de clima. Bueno, este fin de semana tenemos fin de semana largo, como decíamos. Mañana, 1 de mayo, feriado, feliz día a todos y a todas las trabajadoras en su día. Y tenemos el feriado puente, ¿no? ¿Cómo viene el clima? Para mañana se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados, soleado Qué lindo. todo el día. Así que es ideal para poder juntarse, comer esa empanadita ahí cortada, carne cortada a cuchillo, si se puede, ¿no? Están los locros, También. el vinito que acompaña esa empanada que empanadas, jugosa, sí. que Qué así, rico. riquísima. Y el viernes, que es como para descansar todo lo que te comiste el Preparen jueves. no quiero tuppers. decir las marcas, pero esos tuppers. efervescentes que te tomás para el dolor de estómago, sí, de sí. cabeza. Sí. Y para el viernes, para el descanso, una mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados también. Solcito precioso. Qué lindo. Sábado similar también, 12 grados y 23 grados la máxima. Domingo ya... ¿Qué? Eso no estaría dentro de las recomendaciones o indicaciones de la grilla, me parece, pero bueno. Pará. A mí me gustaría tener ese trasero igual, Mirá, alto trasero tiene esa chica. ¿Qué significa eso, hacker? Hacker, ¿qué me estás...? Me falta mucho gimnasio para tener ese trasero. Bien. Pero bueno, sorry, qué guacho que sos. Y para el domingo, para cerrar, va a estar también un poquito nublado, pero seguimos con las temperaturas un poco más altas, 26 grados la máxima. Y ya prepárense que la semana que se viene completita, se viene lluvia, gente. Así que vayan ahí preparando no. la mente, disfruten, Expriman los días. expriman estos 4 días que vamos a tener. Buenísimo. Mientras tanto, renovamos las vías de comunicación para los que están en el superchat, los que se fueron copando. Ya en un ratito estará llegando nuestra segunda invitada, Ángela Navarro, a los estudios de Improx TV para contarnos, a ver, lo dijimos recién, ¿no? Una artista consagrada que nació aquí en Berazategui, creció y se desarrolló como cantante, por supuesto, pero está bueno también tenerla y conocer nosotros, ustedes, un poco su historia, su actualidad, cómo se presentan los artistas, ¿no? En este mundo tan acelerado, y es lo que me decían también en el chat. Que, Sí, yo lo leí. Sí, Yo lo leí. bueno, compartir, por supuesto, también su voz, que tiene unos temas impresionantes, ¿eh? Así que en un ratito la vamos a tener acá en los estudios de Improx TV. Si les parece, avanzamos con lo que nos queda y por supuesto, mucha gente contenta por el sorteo. Pará, sí, eso. Iba a preguntar, Sofi, ¿alguien ya se comunicaron alguna de las ganadoras?
Todavía no. Bueno, ya lo vamos a repetir. Sí, está bueno, eso está bueno. Para que encima la puse en jaque. Vamos a repetir las ganadoras. Si por ahí estuvieran ahí, no sé, en una nube, dando vueltas. Lorena. Lo hago así. Ahí. Porque me estaba tapando. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer así. Lorena Mariel Álvarez, primera ganadora del sorteo Genial. de una cena para 2 personas en la Michele. pizzería Michele. En segundo lugar, Gise Code, delivery de una pizza. Y tercero también G Tejía, también el delivery. Así que si están escuchando, si están en el super chat, ahí comuníquense, manden ahí unas felicitaciones, Un una mensajito. reacción, el audio reacción, me encantaría, lindo, sí. el audio reacción. Un mensajito ahí, Sí. ahí está. Ahí está. Si nos están viendo ahora, ya saben, y obviamente conocen sus cuentas, pueden enviarnos un mensaje. Y bueno, imagino la alegría, por algo se anotaron, por algo participaron, y eso está bueno. Y repito, fueron cientos y cientos los que estuvieron sumándose a la publicación, y realmente contentos de tener cada día más gente que se suma y se copa con esta idea. Les decía que estamos desde Improx TV en YouTube, por supuesto, con el super chat que está ahí a full esperando a nuestra segunda invitada. Yo leí mal, pero escribieron desde Uruguay, ¿puede ser? A ver, déjame chusmear. Sí, dijeron desde Uruguay esperando a Ángela. Ahí está. Hola chicos, desde Uruguay esperando a Ángela. Qué Desde bueno, Uruguay, vamos Guarda. todavía. Cruzamos el charco. Vos me decís, ¿viajaste a Europa? No, yo crucé el charco. Bien, está bueno. Así que gracias a los que están ahí atentos y atentas. Mientras tanto, les decía, refrescamos las redes sociales para que si todavía no te sumaste, si todavía no estás ni en Al Toque ni en Improx TV, lo hagas ahora mismo, porque ahí vas a ver todo el programa seccionado con los momentos más destacados e importantes, y seguramente te va a motivar a que el próximo programa estés conectado con esta propuesta. Ya lo saben, y pueden sumarse a nuestras redes en Al Toque, por supuesto. Twitter, Instagram, TikTok y Facebook, digo bien, @altoque.redes y @altoque.tv, para no quedarse afuera de cada una de las iniciativas que tenemos. También, ahí está, seguinos en @improxtv en todas las plataformas digitales. Y como siempre, agradecemos a nuestros amigos de Beckin, que nos acompañan con toda su línea de cosmética. Que sí. No me mires así, porque ya sé los que me vas a decir. No te voy a pegar, amigo. No. Y los invitamos a suscribirse, por supuesto, al canal de Improx TV, activar la campanita y no perderse ningún programa que tenemos para todos y todas ustedes. Sí. ¿Qué te iba a decir? Dime. Ya me olvidé. Bueno, entonces seguimos con lo que hay, con lo que queda. En este caso nos metemos con los virales. Uy, sí. Virales que, bueno, me va a quedar uno que justo hoy lo vi que todos los medios digitales, ¿no?, lo estaban compartiendo. Que, bueno, ahora se lo voy a pasar al hacker si puede sumarse. Pero iniciamos con los que tenemos ya seleccionados. Y en este caso arrancamos con... para que no encuentro, acá está. Bueno, si yo hablo de orgullo nacional, uno puede decir que Argentina tiene para contar, para repartir, para archivar. Para arriba. De todo, desde para arriba. Personalidades, desde creaciones, desde técnicas que tienen que ver con la salud, pienso en Favaloro, desde lo cultural, bueno, la mano. Todo, el deporte, obviamente. Ahora bien, la gastronomía. Sí. Y no te digo la gastronomía que podemos hacer en casa, sino aquella que la encontramos en un kiosco, en un almacén, en algún rinconcito ahí que decimos, wow, tengo hambre, quiero atravesar este momento con algo que me genere satisfacción. Sí. Y hablamos del alfajor, bueno, y espero unos aplausos furiosos, querido hacker, porque Argentina tiene el mejor alfajor del mundo, señoras y señores. Y en este caso, bueno, lo definieron como la mejor galletita. Nosotros le decimos alfajor.
Porque dice el No alfajor. sabe nada. El alfajor fue elegido como la mejor galletita del mundo, según un ranking gastronómico. Y ahí vemos Argentina ahí siempre arriba. Sí. ¿Cómo nos quiere, el mundo? Sí, bueno, acá no hay injerencia, acá Nos eligieron otras autoridades, otros entendidos del tema. Y lo que se sabe es que el alfajor, bueno, clásico indiscutido de la cultura gastronómica argentina, fue reconocido como la mejor galleta dulce del planeta. Así, Bien, para un de poco. arriba para abajo y de costado a costado, según un relevamiento internacional realizado por Taste Atlas. Se trata de una guía culinaria que recoge opiniones de comensales de todo el mundo. ¿Cuáles son las otras galletitas? Ahí vamos. El resultado colocó a este producto nacional en la cima de un ranking que evaluó a 100 variedades de galletas de diferentes países. A ver. Y acá agárrate porque los nombres A son ver. bastante difíciles. Bueno, número 1, Argentina, el alfajor. El número 2, esto es de Grecia, melomacarona. ¿Cómo haces para ir? Dame un melomacarona, por favor. Melomacarona. ¿Y te dice qué? No, ya está, elige otra cosa, ¿no? Si ya no Chocolate. Chip Cookie, que esto Cookie, es de chocolate. Estados Unidos. El 4 Waffle. creo que es Países Bajos, ¿no? Sí. Stroop Waffle. El otro, te lo dejo a vos, Pepo. Marranitos. En Marranitos. México. En Marranitos. México. Voy el 6 voy yo. Escocia, si no me falla ahí la geografía. Petiquat Tiles, ¿no? Algo así. No sé qué son. ¿Deben ser alfajores o son golosinas? No sé. El otro del séptimo lugar es Macrow, el Louse. Y decime el país, a ver. No tengo la menor idea. Vos. No tengo la menor idea. Bueno, acá se repite el país, ¿no? No sé si sí, se repite. Países Bajos. Sí, es que lo hicieron bien. Especulás. Especulás. Bunny... Ay, no veo, che, de acá. Es impresionante. Vanilek. Vanillekiperf. El Vanillekiperf. Bueno, eso creo que es Austria. ¿Austria? Puede ser. Soy malísima para las banderas, así que no me llamen Geografía a siempre jugar. era un problema, ¿no? No geografía, sino las banderas. Viste que en un momento había como un juego de las banderas. Bueno, a mí no me llamen para ese equipo, no sé nada. Queda fuera de ese equipo. Y por último, para cerrar el ranking, en el Ahí puesto 10, Baci di Dama, que esto es Italia, por supuesto. Baci di Dama. Pero lo importante es que Argentina hay top siempre, ¿eh? Con el alfajor, en otros, considerado la mejor galletita del mundo. ¿Preferencias en alfajor sin decir marcas? Me gusta el de fruta. El de fruta que es de acá de un municipio amigo, digo. ¿De Quilmes? Sí, de Quilmes. ¿De fruta? ¿El de fruta te El gusta? de frutas me gusta. El de frutas. Que viene en las 3 variedades, ¿no? Claro, Fruta, blanco, negro y frutas. Sí, bueno, ¿no? viejo, ¿qué va a hacer? Me gusta el de frutas. El de fruta. Es como, sí, es como el helado de Zamballón, ¿no? Hablando de helado... Se viene el sorteo, ¿no? Ah, Sorteaba todo. ¿mirás? No, ¿cuál es el helado de flan? ¿Probaste el helado No, de y flan? me encanta el flan. Y tengo a mi querida Probá madre que hace los mejores flanes del El de la mundo. marca que se encuentra en mi distrito Florencio Varela. Probá. Es un viaje de ida. Helado de flan. Helado de flan. De la heladería conocida de Esa Varela, que sí. queda en la esquina de la De la radio. radio. Ah, bien. Es Vamos un a ver viaje si de la ida, podemos. chicos. Sí, tenés que ir. Vamos a ver si lo podemos tomar acá en banner. Ay, sí. Nah, no lo decimos. Bien, algunos mensajes que van sumándose al super chat y está buenísimo que ustedes se conecten desde allí. Sí, yo desde Uruguay, nos dice Yelitza. Yelitza León. Ay, qué lindo grande. nombre, Yelitza, me No, la encanta. primera vez que escucho Leo ese nombre. Así León. que, León. Yelitza León, gracias. Unos genios nos dice. Gracias, querida Yelitza. Seguramente esperando a Ángela Navarro, que ya en instantes llega a los estudios de Improx TV. Y, por supuesto, nos metemos y cerramos esta sección A ver. con esto que tal vez lleva a los que venimos un poquito más en el tiempo, ¿no? Y decíamos o pensábamos que, wow, en el 2000 van a volar los autos, van a volar las motos, no sé, las casas también se van a poder cambiar de lugar y todas esas ocurrencias y pensamientos que se veían en las películas pero que no fueron tan Como reales el y auto concretos. fantástico. Claro, de Volver todo al eso. futuro. Exactamente. Y ahí tenemos, no obstante,
una acepción, podríamos decirlo, o una... A ver, ¿cómo es? Algo que realmente se materializó, ¿no? Porque motos que vuelan, y sí, gente, se vienen las motos que vuelan, y ahí vamos a ver la imagen, mientras vamos abriendo el archivo. Tiene que ver con este prototipo, ¿no? Que justamente ahí está. Mira el demo. ¿Cómo te ves, Pepo, viajando de Varela a Vera en una de esas? Y la verdad que llego en 5 minutos. ¡Claro! Tardamos 25 minutos para llegar hasta acá. Agarramos, salimos de la calle España y ¿qué salimos? En diagonal, más o menos sería para llegar acá a los estudios de Improx. Este es altura 14, hacemos diagonal, sí. Diagonal así. Diagonal. Para llegamos. el lado noreste. La estacionamos ahí en la vereda y nos abre el hacker. Hola, hacker. Bueno, le ponemos la cadena. Pará, pero es para una sola persona. Bueno, hay que comprar 2 entonces. Hacemos carrera. Hacemos carrera de una, salimos. Sí. Bueno, igual está en signos de pregunta, ¿no? ¿Se viene la primera moto voladora comercial de la historia? Sí. Desde Bolonaut aseguran estar listos para revelar la primera speeder bike del mundo. Bueno, está el video ya viralizado, porque justamente tiene que ver con esta sección que se viralizó. Y detalles: la moto a reacción de bajo bypass la harán increíblemente ruidosa, y el vuelo estacionario con ráfagas de chorro es muy diferente. Con un tanque de querosén pequeño, la autonomía será de 10 minutos. Nos caemos a mitad de viaje. Tenemos que... Pará. 10 minutos, no llegamos. Bueno, así como es de rápida la moto y en 10 minutos, yo quiero apurar un cachitito acá, que llegó la invitada. Vamos a pedirle que ingrese la invitada al estudio ya. Ahí estamos. Bienvenida. Saludamos bienvenida. Y le damos la bienvenida a Ángela Navarro. Bueno, vamos a hacer la presentación. Sí, vamos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Esto es informal, está buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos sumando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas. Facu, Ángela. Hola. ¿Querés sentarte en alguna silla? ¿Querés Ahí, acercarte? mientras Facu se va acomodando, ahora sí, hacemos Es todo informal. Presentación formal de nuestra última invitada, y la verdad que es un honor tenerla en los estudios de Improx TV. Ángela Navarro, bienvenida Ángela, ¿cómo estás? Ahí están los aplausos, acompañada de Facundo, su coequiper, su acompañante, y me encanta, y productor. Productor. Y me encanta que haya venido ya con la guitarra, eso nos da una buena señal. Bueno, saludamos. ¿Cómo están? Pepo Bien. Benítez y Nicolás Canaglia somos... Qué lindo conocerlos. Estuvimos hablando, igual hablé con los dos. Sí. Con él. Ah, con él. Y con nuestra productora ejecutiva, Ok. Camila. Qué lindo estar acá. Hace un montón que no tengo entrevistas, ni notas, ni nada, así que esto es como nuevo para mí. Buenísimo, bueno, Esto es estamos volver a hacerlo. una instancia que te retroalimenta, ¿no? Porque decís, estoy en un lugar que hace rato no estabas. Y bueno, la idea es acá pasarla bien, Ángela, porque Me este encanta. lugar también somos, por decirlo de una manera, jóvenes en esto del stream. Y este espacio siempre se abre para los artistas Qué hermoso. que tuvieron ya su consagración, por eso Sí. realmente es un placer tenerte acá, y son de nuestra tierra, ¿no? Sí, Son de acá. qué bonito. Y realmente es lo que queremos aprovechar y compartir. Bueno, se abrió la mesa, ¿eh? Claro, porque estamos Somos acá todos. hablando con Facu, ¿no? Sí. Facu. Productor Acá, de Ángela. Acá, Facu. Ahí estamos. Productor, me está diciendo, che, estoy como un poquito lejos de Ángela porque tenemos que estar cerca para tocar. Dije, bueno, ahora probamos todo. Sí. Sí, si no podemos intercambiar los asientos los después asientos. a la hora de tocar. Ya que estás acá, hacker, se puede, ¿no? Acá tocar tranquilamente. Esto, quédense tranquilo que es en vivo, la gente que Me nos está encanta siguiendo porque es un poco lo que es la vida del streaming. Claro. O sea, a ver, es todo Acá lo no que hay puede reglas, ser. Y por amigos. eso después pasan las cancelaciones y todas las cosas que pasan. Porque está todo en vivo, escúchame. Exactamente. Igual somos bastante rigurosos con tanto el lenguaje y las Sí. expresiones, no Sí. bandeamos. Pero me bueno. encanta Sí. porque hay que fingir algo que... No, ni hablar, Escuchame. completamente de acuerdo. Bueno, mientras nos vamos ordenando, Bien. te pregunto directamente, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy contenta primero de que haya un streaming tan bonito en Berazategui, que es mi casa, es Vamos mi tierra. todavía. Y que abran espacios
a los cantantes, a los músicos, a los artistas, no solamente consagrados, porque hubo mucha gente también que quizás no están tan consagrados, pero están acá también dando sus entrevistas y contando sus experiencias, y eso me parece maravilloso, así que agradecerles en parte a todos mis colegas por eso. Y yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, contentos. Bueno, te decía, es nuestro cuarto programa y con Pepo, mi querida colega y compañera de vida, estamos en este espacio que también nos abrió la puerta y la verdad que estamos felices de recibir, como te decía, artistas. Y hablar del arte, Ángela, nos lleva, ¿por qué no?, a tus orígenes, de saber y compartir que sos de acá, de Berazategui, y que hoy, luego de varios años de esfuerzo, de dedicación, de perfeccionarte, estás en un momento tal vez de, decir, yo tengo un nombre, ya soy reconocida, pero ¿qué encontraste en todos esos años y cómo te ves hoy en tu carrera profesional? Frustración. ¿Está bien? Sí, una de esas cosas. Está bien. Pero sobre todo, yo siento que tengo muchísimo más por recorrer. O sea, me siento que no estoy en un lugar de consagración. Bien. Me siento como un aprendiz día a día, ¿no? Como me sirve muchísimo todo lo que, mis experiencias y todo lo que viví en mi carrera artística, pero me siento tan chiquita todavía. Sos chiquita. Sí, pero chiquita en el sentido de como que me Claro. falta tanto todavía y tengo tantos proyectos y tantas cosas por hacer que nada, viste, como que quizás no soy consciente de todo el trabajo y todo lo que el otro ve de mí, Que ¿no? a veces por ese afán de querer más. A veces Claro. es importante reconocer todo ese trabajo que hiciste hasta acá. Claro. Sí. Es muy importante. Te la tiro, no soy la mejor dando Sí. consejos, pero está bueno también decir, che, hasta acá llegué e hice esto, Sí. esto y esto, y es muy importante Claro que sí. que sirve para vos. Sí, es muy importante, pero quizá para una persona tan ansiosa como yo y tan autoexigente, me cuesta muchísimo reconocer todo eso, ¿viste? Sí, estoy muy contenta y muy feliz con todo lo que logré, pero siempre aspiro a más, entonces eso me hace como quizás verlo, pero poquito. Está muy bien, está muy bien. Pero bien, me encanta porque lo que más disfruto de mi carrera es el proceso Claro. de todo, de una canción, de un video, de un show, el proceso armar eso como al proyecto, ¿no? Sí. El proceso del proyecto me encanta vivirlo, es una de las cosas que más disfruto. Quizá hasta me gusta más el armado Facu me va a decir, el armado de una canción a cuando sale la canción. Mirá. ¿Entendés? O sea, disfruto mucho más el proceso de la composición y del buscar los sonidos y de buscarle la intención y todo a cuando sale, porque cuando sale ya es como que Ya está, listo, que ya corra. está, es más, ni la Que escucho. corra. O sea, la escucho una o dos veces y ya no la escucho. Qué bueno esto que decís y reconfiguro esta definición que dije cuando entraste al estudio de artista consagrada, ¿no? Sos un artista que proyecta seguir creciendo y eso cambia la lectura porque te corres de ese lugar y decir, no, yo tengo mucho más. Tengo que mejorar acá, tengo que seguir por acá en este sentido. Ahora bien, considerando todo esto, Ángela, ¿quiénes te acompañan? ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes te sostienen y te dan el impulso? Tal vez cuando, mencionaste esto de la frustración, ¿está en juego u otros sentimientos y otros síntomas en tu carrera? Mira, creo que es como todo en la vida. Hay muchas personas que pueden quizás aconsejarte, como recién lo hizo acá tu compañera hermosa con los consejos y todo, pero al fin y al cabo es uno solo el que se acompaña y el que constantemente está con uno. Tal cual. Entonces, si bien yo tengo familia y tengo amigos y tengo colegas que siempre están como dándome una mano y que eso es maravilloso que suceda, porque no sucede tanto, desgraciadamente, en este ambiente, es uno solo el que hace como que se empuja, ¿no? Es que yo creo que es uno solo el que tiene esas fuerzas al final para decir, bueno, sí, voy a seguir. ¿Pero por qué? En mi caso es porque es lo único que a mí me apasiona y me hace realmente feliz. Agárrate fuerte de eso. ¿Entendés? Entonces, por más que venga Facu quizás con toda su voluntad y me diga, amiga, pero esto es lo tuyo y vamos y seguimos y esto vamos a hacerlo y que a pesar de todo lo hacemos, voy a escuchar a Facu, pero es mi decisión después seguir adelante o no. Así que yo creo que cuando algo te apasiona realmente y te hace muy feliz, es uno mismo el que hace
valer eso. Che, explota el chat. Sí, me Ángela, encanta. por vos te están esperando Hace rato. hace rato, Mi sí, amor. sí, están Qué esperando. ¿Cuál era que? León, de apellido Yelitza, está viajando para Uruguay y te está esperando desde hace rato acá Ay, en mi el amor, chat. sí. También Sofía Shale dice qué icónica que es Ángela. Temón, todo para mí, bienvenida, te dan acá también Qué en el chat. lindo. Like, suscríbanse. Bueno, vamos, Ángela, dice Camila Scott. Pau también dice, Ángela, te amo, Mi amor, dice Pau, corazoncito. te amo, mi vida. Me Así encanta. que yo creo que enseguida, si no paramos de hablar, nos van a decir, paren de hablar y que cante Basta. ella. Basta, loca. Bueno, Cortala. no sé si quieren hacer el cambio de posiciones o Facu se ¿Cómo siente quieren bien hacer? allá. Como quieras. Prueben, A ver, prueben. probemos. A Vamos ver. a probar, total estamos. Sí. Bueno, Vamos mientras A se ver. va Qué acomodando. lindo. Bueno, agradecer a las chicas, a todos los chicos y chicas que están ahí pendientes, que siempre están. Pau, Jetsi de Uruguay, están todas siempre están ahí acompañando. Lindo. Qué lindo eso de generar también, el artista, no es una novedad lo que digo, ¿no? Genera comunidad, ¿no? Y esos que te acompañan, que son fieles, a nosotros también, como conductores o comunicadores, Sí. tenemos seguidores y eso está bueno. Qué bonito. Y tal vez te encuentran en algún día que decís, che, quiero que alguien me salude, alguien que me diga, che, qué bueno lo de hoy, y ahí están, siempre. Y están, sí. Como nosotros también esperamos quizás de otra gente. Bueno, ¿no? también. Cada uno espera. Yo, escuchame, me encantaría que Alejandro Sanz me diga, ¿cómo estás? Bueno, igual después vamos a ir y a repasar mientras vamos a prepararnos para escuchar tu voz, que es lo que Ok, queremos. ok. A ver un poco lo que fuiste haciendo en estos últimos meses, en estas últimas presentaciones, que estuviste acompañando a artistas también de gran trayectoria. Bien. Y ustedes me dirán cuando estén, Facu, si ya queremos arrancar. Ahí está probando. Bueno, vamos a escuchar Estamos, sí. en Yo la Improx TV, aquí en El Toque, Sí. Ángela Navarro, que se presenta así. Dale un poco más de masa. Ahí va. Siento caer, hoy me veo un poco mal. El amanecer, ya no puedo ni mirar. Las 3 otra vez y no logro descansar. Cuánto duele, cuánto falta, ¿dónde estaré? Y te miro y yo vuelvo, yo me encuentro, pertenezco y en tus ojos hoy me siento, todo vuelve a rodar, no me pueden cambiar, yo ya tengo mi lugar donde me puedo hallar en mi cuerpo. Si te tengo todo en mi lugar. Menos mal que el karma ya volvió por mí y se llevó lo que ocupaba todo a mi alrededor. Yeah. Todo tu rincón. Y ahora llegaste tú, dueño del deseo de volver a ser, dueña del amor que yo merecí. Que siempre merecí. Todo vuelve a rodar, no me pueden cambiar. Yo ya te
nosotros juntos. Qué bello, por favor. Dios. Gracias, muchísimas gracias. Acá el chat está que explota, dice, esa voz que nos hace flotar. Y quiero quedarme con esa frase, nos hace flotar, porque me empezó como una cosa, una cosquilla acá. Cuando empezaste a cantar dije, ay, no voy a llorar. Mantén la calma, Pepo. Dice Yelitza, viajé a Argentina solo para conocerla, me recibió hermosamente y en julio vuelvo. Vamos todavía. Así Qué que linda, dice, mi no amor. caigo todavía, solo por Ángela hago estas locuras. Temón, dice Cami bonito. también. Qué temón todo el día escuchando, dice. Qué Hermosa. Muchísimas Felicitaciones. gracias. Qué lindo poder conectar con la gente de tanta distancia, ¿no? Eso es increíble. ¿Cómo lo trabajás eso? ¿Cómo A mí me la encanta. conexión? Me super potencia, primero, porque creo que es lo que todo artista quiere, ¿no? Ser reconocido primero, pero también es como conectar con alguien. No Sí. importa en qué punto del mundo esté. O sea, conectar con esa persona y que esa persona pueda sentir con lo que vos estás contando, porque cuando uno canta está contando una historia, está contando lo que le pasa, también se sienta como parte de eso, ¿no? Como diciendo, esto también a mí me pasó, o esto es lo que yo estoy sintiendo, qué locura que otra persona se sienta de la misma manera, ¿no? Desde Uruguay a Argentina, o desde Colombia a Argentina, hay personas que conectan muchísimo con una canción Sí. o con un artista, y eso es increíble. Sí, Eso es increíble. Sin dudas. Ángela, viajaste mucho por el mundo. Estuve viendo, estuvimos con todo el equipo viendo tus redes sociales. ¿Qué encontraste allí? Porque estuviste en Colombia, estuviste recorriendo distintos puntos. ¿Cómo te trata salir de las fronteras y, bueno, conocer otras culturas que entiendo también te nutren y te llenan como artista? Me encanta. Disfruto muchísimo mi país, pero también encuentro riqueza en otros. Desde sus culturas, sus comidas, las comidas. Coincidimos. Es lo más importante en esta mesa. Bueno, hablando de Colombia, tiene unos platos que decís, qué Wow. locura. Qué locura, y el café, ni hablar, ¿no? Bueno. Pero me gusta muchísimo, aprendo muchísimo de las personas de esos países, ¿no? Porque igual no conozco mucho, conozco Colombia y Uruguay nomás, pero como que conecto muchísimo y me traigo muchas cosas de esos países, ¿viste? A la hora de quizás mostrarme como artista. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que saco de los artistas colombianos o los artistas uruguayos o los artistas peruanos, saco un poquito de ellos para traerlos hacia mí. Yo siempre digo que mi artista es un poquito de muchos otros artistas. Creo que nos pasa también a nosotros. Bueno, no sé si Facu, decime no, estás en cualquiera. Bueno, nos pasa. De que yo me crié escuchando muchos artistas de distintas partes del mundo y siento que soy un pedacito de cada uno de Qué ellos, bueno. ¿viste? Entonces eso se incentifica más, se dice. Intensifica. Intensifica más cuando uno conoce quizás la cultura y el porqué de ese artista, ¿no? Así que eso es precioso. ¿Qué pasa en julio? Quiero ser chusma. Me metí en esta acepción Yelitza que viene en julio. Vuelvo en julio. ¿Qué pasa en julio? En julio tenemos un show el 3 de julio, si mal no recuerdo, que me lo digan las chicas ahí, si estoy mal. Yelitza, 3 de dale. julio en Café Berlín. Vamos a tocar. Yo estuve en un programa llamado Planeta 9, en donde conozco a Martín Mazón, que es el director musical de Planeta 9 y director musical de un montón de proyectos en el 9 también. Tiene a Martín Fierro, es un divino. Hicimos Café Berlín hace poco tiempo, un proyecto que era solo teclado y voz. Y la verdad es que lo llenamos y la gente se fue chocha. De hecho, Como- estamos viendo algunas imágenes ahí. Ahí Ángela. va, mirá. Ahí estamos. Ah, sí. Justo estábamos compartiendo. Te Qué interrumpo hermoso. y Sí. está buenísimo lo que propones ahí en estas presentaciones, Ajá. de ir por distintos géneros o canciones que representan algún género, la cumbia, el pop Sí. y distintos artistas, Ajá. y esta reversión que son fantásticas. No sé si lo podemos escuchar un poquito, pero realmente lo que fue esas presentaciones fueron muy buenas, entiendo. Son Ahí preciosas, está. son preciosas. Uy, qué temón. Sí. Yo quiero que Precioso. cantes esa. La elegí especialmente esa. Yo sé perder. Qué lindo. No, es precioso. Y aparte, qué humanos. Sí. Porque qué lindo es trabajar con personas que
están en la misma que vos, ¿viste? Ujú. O sea, me pasa también con mi amigo Paco, que ya es... Lo conocí siendo él productor y yo cantante, y nos hicimos grandes amigos, y entonces es un placer trabajar con él. Lo mismo con Martín, con los chicos de la banda, con los productores de Planeta 9. Súper apuestan a la música en vivo, apuestan a los músicos, a las orquestas, y eso es maravilloso. Qué bueno eso, ¿no? Muchos Maravilloso. artistas pasaron ¿Cuánto? por ahí, ¿eh? Muchos. Yo- Consagradísimos. Sí. Sí, sí. Sí. Estuvo Axel cantando también ahí. Sí. Estuvo Adrián Barilari. ¿Qué más? Bueno, los tipitos. Vacilos. Sí, increíble. Ay, se me fue el nombre. ¿Quién? Ay. ¿Otro artista? Sí, dos, la parejita. Bueno, un montón. Marcela Morelo también estuvo. ¿Qué pareja? La que era de que era el cantante de Mambrú con su... Ay, sí, esa. Germán. Tripel. Germán Sí. Tripel y Su Flor pareja. Otero. Exactamente, sí. Sí, Em, sí. Contanos un poquito, Ángela. Ahí está, quería ir ahí. Vamos. ¿Qué Mirá. foto? Vi, bueno, no quiero Uy, un tema adelantar. de él también quiero. 2 canciones más, ¿te podemos pedir? Porque quiero un tema de él también. ¿Cómo fue esto? Porque además hay un video que, bueno, ese no se lo pasé al hacker, Wow. pero que cuando vos te enterás, lo primero que haces es contarle a tu mamá. ¿Cómo fue eso? Me muero, claro. No, yo siempre digo que ahora Ángela de 7, 8, 9 años Ujú. está chocha. Está, pero te juro que la Qué primera lindo. vez que a mí me llaman para hacer Jeva, que lo hicimos acá con Facu también, fue primero, imagínate, cuando a mí me hacen esa propuesta, yo dije, esto es mentira. De hecho, me lo dice Facu. Y yo le digo, ¿Desconfiaste? yo desconfié totalmente. Totalmente. Y el tipo como que me decía, no, sí, mirá, venite, tal día, pum, y bueno, ¿qué esto, qué? Y yo dije, hasta que no lo vea... No creo nada. Porque yo digo, ¿por qué? Bueno, y volvemos al Ay, punto de lo ay, que hablamos Ángela, por hoy. favor. ¿Por qué a mí? Digo yo, habiendo tantos artistas... Pero, ¿y cómo me lo gocé? Porque digo, conocerlo a él, principalmente como humano, que es increíble, porque es un tipazo, y como artista, ¿no? Porque qué placer y qué honor para mí fue poder representar mi país, en mi país, con alguien tan grande, ¿me entendés? Como él, que es un compositor increíble. Un cantante increíble. ¿Qué temas Y- no se cantan de él, no? Que también están en todos los géneros. De Marco Wow. Antonio Solís, por supuesto, Sí, y estamos todo- hablando. Todo su equipo y él, divinos. Entonces, para mí fue como un mimito. Como Qué un bueno. mimito, como decir, mira, ya está. O sea, quedé tranquila. Sí. ¿Ves? Las cosas suceden. Las cosas Qué pasan, bueno. las cosas con tiempo se dan. Y vos en esta presentación fuiste la que abriste el show, ¿no? Concretamente, ¿o Sí. cómo fue eso? ¿En dónde? Acá, ¿en Con Marco Argentina? Antonio. ¿O en Colombia? Ah, ¿estuviste en Colombia también con él? Claro, yo estuve en Colombia con él, me fui de gira a Colombia, hice Argentina y Colombia. Y sí, fui la que hace el opening. Claro, de hacer claro. el opening. Yo hice acá en Jeva y después en Movistar Arena en Colombia. Sí. Y en Colombia tuve la particularidad de tocar con un grupo, un conjunto de mariachi colombiano, Qué bonito. que nos pusimos de acuerdo y dijimos, che, hagamos estos 3 temas y hagamos estos. Y nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Y fue, Ay. Facu no me va a dejar mentir, porque se fue como cumpliendo un sueño tras otro. Qué lindo. Porque una es, a mí me encanta la música mexicana, la cultura mexicana es hermosa y me encanta. Me siento muy representada. Entonces era tocar acá en Argentina para Marco Antonio Solís. Y después tocar en Colombia con mariachis, cosa que toda mi vida quise hacer. Porque siempre tuve como ese deseo de poder cantar con mariachis. Y encima en un país que no es mío. La primera vez que viajaba con mi mamá. Llevé de gira a mi mamá con Marco Antonio Qué Solís. lindo. Entonces era como... Los Wow. sueños se fueron como concretando, ¿viste? Y fue increíble. Seguimos con el superchat que está ahí a ver, full. superchat. Nos dice, bueno, Yelixan nos completa el dato. Dice 3 de julio a las 21 horas. Creo que Ay. tiene toda la información. Me mata. My manager. Pau también Pau dice, también. sí, 3 de julio, 20:45, la corrige ahí. Te dijo el otro claro, mensaje guerra. de Pepo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sofía dice, necesito que Ángela venga a Carué Carué. a cantar La Amamos, dice. Flor, ahí está. Después, bueno, ahí nos completaban también el dato de Flor Ah, Otero y Flor Tripa. sí. Sí. Y bueno, no se quería ilusionar en Hermoso. referencia a esto que cuando te llegó la noticia de acompañar a Marco Antonio Solís, bueno, hasta que estuviste ahí dijiste, es real. Es real, sí. Y también, bueno, todo lo que representa para mí, para Ángela chiquita y para Ángela ahora, ¿no? 2025.
Yo escuchaba a mi mamá cantar llorando, chicos, tengo que decir Sí, esto. no. Perdón, mami, pero mi mamá lloraba y en casa mientras cocinaba y escuchaba a Marco Antonio Solís, y eran tardes de mate, Qué lindo. desveladas con el mate escuchando a Marco Antonio Solís. Entonces, para mí fue más que un mimo también para mí, sino para ella, ¿no? Porque ella me dice hoy, en mi vida pensé en viajar tan lejos, la primera vez que viajo en avión e irme del país con Marco Antonio Solís. O sea, es el amor mío, ¿me entendés? Así que imagínate qué maravilloso poder cumplir eso a mi mamá y cumplirme también ese sueño a mí. Y esto demuestra que este proyecto que decís vos como artista ya tiene, a ver, no quiero caer en lo material, ¿no? Pero tiene como medallas, ¿no? Esta medalla yo ya la tengo, yo cumplí un sueño y se fueron dando otros pasos que a vos te generaron satisfacción, te llenaron de emoción y además los compartiste con tu familia, que creo que cuando uno llega y llega a algo puntual, dice, lo quiero compartir con mi gente, con mis amigos, mis amigas, mi círculo más cercano y eso llegó. De mi parte, Ángela, tal vez es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero este proyecto, ¿qué tiene por delante? Además de las fechas que ya sabemos, que ya nos comentaste, pero al margen de eso, ¿qué otros objetivos y otros caminos tiene por delante? Bueno, muchísimos. Como proyecto, como pensados, tengo muchísimos, pero nada todavía en concreto. Yo soy una persona que me tomó mucho tiempo en armar y en pensar, porque mis chicas van a saber, sacar una canción para mí conlleva primero un proceso emocional y después un proceso de producción y no me apura, me siento que no me apuro en hacer las cosas, ¿viste? O sea, las hago porque realmente siento que es el momento, ¿viste? Y me preparo muchísimo para hacer lo que hago. Después puede terminar siendo una cagada. Pero digo, che, qué cagada lo que hice hace 2 años. Pero era el momento que mi momento, en ese momento era así y yo lo pensaba así, lo sentía así. Entonces siento que tengo un montón de proyectos pensados, pero para llevarlos a cabo, eso puede esperar. Buenísimo. El tiempo que Dios quiera que esperar. Qué lindo, qué lindo. Pero estamos armando muchas cosas con Facu en el estudio, no paramos de hacer música, Qué bueno, no paramos de pensar en qué mensaje quiero darle a mi gente, qué quiere escuchar mi gente de mí Claro. también. Entonces, estamos también pensando en darme una identidad. Como él dijo al principio, a mí me encanta hacer muchas cosas, muchos géneros, cantar cumbia, cantar reggaetón, me encanta, yo no tengo problema en nada. Sí, sí. Pero tengo muchas ganas de este año o el año que viene quizás en tener una identidad y buscar esa identidad. La estamos trabajando y buscando en el estudio y poder demostrarle a mi gente un mensaje ya como concreto, como cerrado y de ahí en más avanzar. Pero bueno, eso puede ser que lleve mucho tiempo. Por supuesto que estás reinvitada para otro momento, cuando ya tengas el año que viene, decías, o todo lo que queda del año. Sí. O en realidad puedes venir cuando vos quieras. Bueno, muchas Cuando vos gracias. quieras. Esta es una mañana casa vengo. abierta. No, nosotros no estamos. Nosotros no estamos, pero los que están mañana seguramente van a estar muy contentos. Gracias por darte por este favor. tiempo con nosotros, de conocerte. Yo no, la verdad que no quise escuchar el material antes de conocerte y llevarme esta linda sensación. Qué lindo. Y me quiero despedirme con otra canción. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sí, ya estamos ahí. De mucha emoción, te digo yo. Así que estuvimos arriba, bajamos, Hoy hablé subimos, mucho bajamos. encima. Hablamos un montón. Iba a 2 por hora. Digo, a 2 por hora no, a 5.000 por hora. Así que, ¿qué nos tenés como último regalito de hoy? A ver, ¿qué podemos hacer? No sé, pensamos en otra canción, pero acá mi amigo se olvidó ¿cómo se llama esto? Transporte. El traste, iba a decir yo. El transporte. Entonces, El que se pone ahí en el mástil, ¿no? pensemos, exacto. Es eso. Yo no sé tocar nada, chicos. No, bueno, Saqué algo de la galera. Trabajé en una disquería Sin y el traste. nunca aprendí a... Y sacaste información de ahí. Sí, obviamente no, nada, ser Claro. instrumentos también. Pero bueno, no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Qué hacer? Vos. ¿Prendida querés hacer? Bueno, dale, vamos a prendida. Bien. Es otra canción mía. Y de esta manera vamos cerrando el programa. La verdad que felices, contentos. Hoy fue un programón, gente. Ustedes que se coparon, que estuvieron a full en el super chat, que participaron y nos damos este gustazo de cerrar el programa con Ángela Navarro, que se despide así. Ok. Vamos. Has cambiado en mí
forma de besar, mi versatilidad. Probaste a la mitad. Si no vas a quedarte, no me dejes entrar. El beso que robaste no lo vas a pagar. Ahora dime qué sientes, si sientes o piensas en mí. Te quema el momento y me prendo por ti. Tus ojos morenos penetran en mí. Podrías matarme o dejarme vivir. Déjame vivir si no quieres nada de mí. Imposible entenderte. Y hoy qué fácil es quererte. Me domina hasta la suerte. ¿Por qué carajo quise verte? Ahora dime qué sientes, si sientes o piensas en mí. Te quema el momento y me prendo por ti. Tus ojos morando penetran en mí. Podrías matarme o dejarme vivir. Déjame vivir. Oh. Dime qué sientes, si sientes. Dime qué sientes, si piensas en mí. Dime qué sientes, si sientes o sientes. Dime qué sientes, si sientes o sientes. Oh, 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 oh. Déjame vivir. Excelente. Muchas gracias. Encantados. Estamos muy felices de estar acá con ustedes. Ahí está, Y muchísimas gracias gracias a toda la gente que está conectada también. No, Gracias a por el nosotros. apoyo. Gracias por darnos esta caricia, esta expresión musical, artística. Gracias. A vos, Ángela, a Facu, tu productor, compañero, y a todos y todas ustedes que nos acompañaron en este cuarto programa de Al Toque. Nos vamos, Pepo. ¿Será hasta la Gracias. semana que viene? Gracias, Nico. Nos vemos. Adiós. Adiós.